servicio tenía que estar abierto una hora más la oficina, ¿no? Sí, pero le quisieron pegar al chico, discutieron demasiado y... Perdón que te cierre, pero tengo que cerrar. ¿Tuvieron que cerrar por la violencia de la gente? Sí, por eso. ¿Tenés la luz cortada? Sí, ¿Hace cuánto? hace 2 días y junté ahora la plata y me Pero ¿tenés la luz cortada por falta de pago? falta. Claro, acá me cobran 6.000 y tantos pesos. Soy jubilada. ¿Y no pudiste pagar la luz? No, ¿Y te la cortaron? me la cortaron. ¿Pero no te dieron una instancia de negociación, algún modo de ver cómo podías hacer? No, me la cortan así. ¿Y vos qué vivís? ¿En una casa o en un edificio? Un departamento, un edificio. ¿Y cómo haces para vivir sin luz? Tengo que salir a comer a otra parte. ¿Cómo? Tengo que salir a comer afuera, pues no tengo luz, no tengo gas. ¿Cómo? Pero no está cerrado. ¿Hasta el lunes? Ay, no, pues ya me vencieron, por favor. ¿No lo pueden hacer ustedes con la maquinita? Por ahora no. Pero qué culpa tenemos nosotros Claro, que se venció pero la... si hay gente adentro, atención, si Sí, no. pero no se puede eso. No están los muchachos atendiéndolo. Pero yo tengo que ir a la máquina, yo tengo los números. No se puede. Si nos cortan, pero si nos cortan la luz, El lunes, venga el lunes. O si no, ahí tenés a San José acá a tomar subte, bajás en Uruguay 5 cuadras. Discúlpame, ¿pudiste pagar? Yo vine a hacer un reclamo por falta de energía. ¿Estás sin luz? Sí, hace 5 días. 5 días sin luz. Vino el día de la lluvia un rato, pero ya a la mañana no había más luz. Vivo en un piso 11 con mi mamá y mi hija de 4 años y las 3 tenemos problemas de bronquios, así que tenemos que subir los pisos, 11 pisos todos los días. ¿Qué pasó adentro? Un señor, parece que en la fila lo saltearon o se perdió el turno. El chico le dijo que tenía que volver a sacar el papel, así que el señor se enloqueció y agredió al chico de Edesur, golpeándolo en la cara. El chico de Edesur no quiso atender más, está resguardado en el fondo, esperando creo que hacerle la denuncia al agresor. Mi hija era una niña normal hasta los 5 años. Tiene 23 operaciones de cerebro. Creo que luchó bastante para vivir. No voy a permitir que por no tener energía, estos cretinos insensibles, porque no les puedo decir otra cosa peor porque no quiero ser maleducada, me corten la luz y no me manden un generador. Mi hija pesa 40 kilos, la tengo que mover en bloque porque tiene los huesitos muy frágiles. Tiene 34 años pero quedó chiquita pero es gorda. A ver, y si yo estoy descompuesta, ¿cómo atiendo a mi hija? Me parece que tengo motivo más que suficiente para estar mal. Y tengo que venir encima a pelear con esta gente, que lo único que les interesa es llevarse la guita, porque a ver, yo no pago electricidad, pero la pagan ustedes, todos ustedes la pagan. Y las cifras no son de 2 pesos. ¿Dónde fue a parar la plata de los aumentos? Antes era muy barato, ahora estamos en precio. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero para la electricidad? ¿Cómo es la situación de ustedes? Nosotros. Tengo una factura de 12.000 pesos, mira. Y no la puedo pagar, yo soy pensionada, mira lo que cobro. 5.600 pesos. ¿Cómo pago esta factura? Ya no sé qué hacer. Recién nos decía la señora que le cortaron el suministro. ¿En tu caso cómo pensás? Me cortan, yo soy diabética, insulino dependiente. Me llegan a cortar y ¿qué tengo? ¿Que venir a incendiar acá? Es una falta de respeto porque si yo pago un servicio bueno, lo pago. Pero esto no es ni buen servicio ni está a la altura de lo que consume uno. ¿Qué opina de que hayan cerrado la oficina por agresiones al cajero? Eso está mal, pero ellos tienen que llamar a 911, traer un policía, ponerlo acá, pero la gente se empieza a fermentar y encima te atienden con una desidia como si... Está bien, pero nosotros qué culpa tenemos. Pero nosotros no tenemos la culpa. Vos tenés que atender. No, vos tenés que atender. Vos también, tranquilo.
escuchame una cosa. Tenés que atender. No nos falten el respeto, no nos faltes el respeto, porque nosotros le pagamos el sueldo a ustedes. Si nosotros... Llámalo al 911, llama al 911. Si tenés que ir a un Llama al médico, llama al 911. 911. Llama al 911. ¿Llamaste, flaco, al 911? No podés cerrar, nos tenés que atender. ¿Llamaste al 911? Nosotros no tenemos la culpa, deja entrar a la gente. Porque nosotros no estamos. No lo maltrates a él. No lo toques a él. Flaco. No me empujes. No me empujes. Deja, abrí la puerta, flaco. Abrí. Pero abrí la puerta, nosotros no tenemos la culpa. Nosotros no tenemos la culpa. No le pegues. Nosotros No no me va a tenemos pegar, la no me pegues. culpa. Che, está mi mano. No podés. Tenés que atender. Vamos, tenemos que pasar. Están atendiendo adentro. Están atendiendo, nosotros tenemos Flaco, que pasar. llama al 911. ¿Quién tiene el 911? Tenemos que pasar. ¿Cómo no vamos a pasar? Sí, señor, queremos pasar. Nosotros vamos a pasar. Dejame pasar. Yo soy, escúchame, soy insulino dependiente. No se puede. No se puede, ¿por qué? Sí, y a las 3 cierra. Están atendiendo. Tenía que pasar. Nos están atendiendo. ¿Quién lo dice que no se puede pasar? ¿Quién le dice? Vos no querés la paquetita. No, no te estoy pegando. No te van a castigar. No, a mí no me proteste. Pegar es otra cosa. Bueno, queremos pasar. Llama al 911, por favor, flaco, llama al 911. Hay hora de detención hoy. Llama al 911, flaco, demuestra que te... Mirá, me está rompiendo la ¿Puedo pasar? Llama al 911. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tanta vuelta? Deja pasar. ¿Pero qué tanta vuelta? Che, Deja que pase. ¿estás loco? Pase. Pero dale, ¿cómo que no se puede pasar? Flaco. Esto que ustedes acaban de ver sucedió hoy a la mañana en la sucursal de Edesur de atención al cliente que queda en un barrio donde seguramente ganó el gobierno y de hace muchos años gana el PRO y ganó Mauricio Macri para la elección, que es el barrio de Caballito. Concretamente esto queda en Ángel Gallardo al 100. Y fíjense que si uno considera que esto es una escaramuza menor, se equivoca. Si uno mira atentamente esta escena que acabamos de ver, y ahora lo vamos a ir desglosando, pueden ver casi una especie de análisis o de tomografía o de escaneo sociológico de lo que pasa con las tarifas. Por un lado están los ganadores, la empresa, Sur, en este caso, con lo que han ganado, lo que demuestra la bolsa que ha ganado en todos estos años, y por otro lado está la gente. Y las eléctricas se han convertido, aunque sea en imagen, piénsenlo si quieren poéticamente, pero ¿les recuerdan los bancos del 2001 que estaban así vallados y que iba la gente a golpear y que cerraban la puerta y que no dejaban entrar? Eso es lo que empiezan a hacer. Las tarifas se han convertido en este verano de dólar tranquilo en el talón de Aquiles del gobierno de Mauricio Macri, en lo que está generando un mayor caldo de bronca en mucha gente. Hay un ruidazo, otra vez hay un ruidazo, muy fuerte estuvo el ruidazo hoy en Caballito, enseguida van a ver videos de lo que estuvo pasando. Otro en Almagro, insisto, barrios de clase media, con gente que está estupefacta con lo que le llega por las tarifas. No solo por lo que tienen que pagar, sino también porque no saben lo que van a tener que pagar. Y hoy, a partir de ayer, mejor dicho, el 1 de febrero, empezó a correr otro aumento que según le toque a cada uno, con esta incertidumbre de lo que cobran las eléctricas, será entre el 26 y el 32%. ¿Sí? ¿Cómo se va a trasladar a eso la inflación? Bueno, ya lo sabemos o ya lo veremos. Por lo pronto, pese a la restricción monetaria, ya se está anticipando que para enero los aumentos de alimentos, de los alimentos básicos, están calculados en un 4%. O sea que hay que ver cuánto de esto va a promediar la inflación. Pero quiero volver a lo que acabamos de ver. Es una muestra de la insensibilidad. O sea, ¿por qué tienen que terminar empujando a un jubilado que solamente está queriendo entrar para pagar su factura o para hacer un reclamo?
Si no están preparados para eso, ¿para qué están preparados? La insensibilidad de Sur se manifiesta en el disquito, en que cuando hay cortes de luz, y una cosa es que te corten la luz cuando estás pagando 700 pesos y otra cuando te cobran 7.000. Entonces, la bronca es diferente. La insensibilidad se manifiesta en eso. Están cobrando fortunas y cuando se corta la luz, mandan el disquito que pone frenética a la gente sin ninguna respuesta, nunca explican lo que pasa y sobre todo a los más débiles nunca les alcanzan un generador. Ahora estamos volviendo a los tiempos de SECBA, en los cuales hay que tener un amigo en Edesur o en alguna eléctrica para que te consigan un generador, porque si no es por un amigo los generadores nunca llegan. El otro día aquí en América Noticias se estaba haciendo un móvil con los que estaban ahí protestando en Lugano por el corte de luz y un hombre decía: yo tuve que comprar un generador para mantener vivo a mi hijo y gasto 600 pesos por día. Ese generador lo debería haber mandado la empresa de Sur. Por supuesto, el generador nunca llegó. Claro, los casos son infinitos de la gente porque cada uno tiene sus particularidades. Quiero que repasemos para que ustedes vean que lo que yo les decía recién, que no es solo una escaramuza frente a una empresa eléctrica, sino que si uno lo va desglosando, a partir de los testimonios, ve que hay un universo de casos. ¿Sí? Que es una tipología de casos lo que uno encuentra en las voces de cada una de estas personas. ¿Luz cortada? Sí. ¿Hace cuánto? Hace 2 días y junté ahora la plata y... pero ¿tenés la luz cortada por falta de pago? Claro, acá me cobran 6.000 y tantos pesos. Soy jubilada. ¿Y no pudiste pagar la luz? No, ¿Y te la cortaron? me la cortaron. ¿Pero no te dieron una instancia de negociación, algún modo de ver cómo podías hacer? No, me la cortan así. ¿Ustedes creen que el caso de esta señora es el único? No. Es un caso con una cara, con un ejemplo concreto de una jubilada que le cortan la luz. En los ruidazos nos hemos cansado a lo largo de este mes de enero de entrevistar y escuchar gente que decía: soy jubilado, no sé cómo hacer para pagar la luz. Soy jubilado y la tarifa me están comiendo todo. Se supone que hay una tarifa social, pero ahí está la trampa. Porque la tarifa social está pensada para un consumo tan bajo, que nunca nadie termina de quedarse con ese consumo. Está pensada para un consumo de, no sé, un heladero, un televisor y andás a ver qué otra cosa. Es bajito el consumo. ¿Qué pasa? Si alguien se pasa de ese consumo mínimo, le sacuden la tarifa plena, le sacuden la tarifa como a cualquiera de los mortales. Si las cosas estuvieran bien hechas y sin trampa, aquel que merece una tarifa social, hay que hacerle una tarifa social. Y si se pasa del consumo, no castigarlo como si fuera un pecador que hubiera cometido un pecado mortal, cobrarle apenas por lo que se pasó, no cobrarle el total, que esto es lo que termina, que los jubilados, cuando no manejan, no van controlando el consumo a ver si se pasan o no se pasan de la tarifa social. Si se pasan, les terminan sacudiendo con la tarifa de tal manera que suceden estas cosas que ustedes acaban de ver. Una mujer jubilada que se le quedó, no pudo pagar la luz y se la cortaron de una manera impiadosa. Por esto les digo, cuidado con la insensibilidad, porque la insensibilidad social es lo que genera la bronca de la gente. Vean este otro caso. Tengo una factura de 12.000 pesos, mira. Y no la puedo pagar, yo soy pensionada, mira lo que cobro. 5.600 pesos. ¿Cómo pago esta factura? Ya no sé qué hacer. Recién nos decía la señora que le cortaron el suministro. En tu caso, ¿cómo pensás? Me cortan, yo soy diabética, insulino dependiente. Me llegan a cortar y ¿qué tengo? ¿Que venir a incendiar acá? Yo soy diabética, insulino dependiente. Me llegan a cortar y ¿qué tengo que hacer? Venir a quemar. Digo, como estos hay cientos y cientos de casos. Entonces no sirve ya el truquito publicitario durambarbesco de echarle la culpa a la gente. La gente hace lo que puede con su vida y vive como puede. Y estamos hablando de algo básico. No es que están consumiendo cocaína, están consumiendo electricidad, viejo. Entonces, a ver, no es un pecado consumir electricidad. Si no la pueden pagar es porque hay algo que está desfasado y está enloquecido en este país, por lo cual gente que tiene realmente necesidades profundas termina teniendo que llegar a estas instancias, a esta angustia. ¿Alguna vez algún miembro del gobierno le pasó por la cabeza lo que es la angustia de tener que llegar a un lugar y decir, tengo una enfermedad, necesito la electricidad y no la puedo pagar y me la pueden cortar, y si me le cortan la electricidad o corre riesgo mi vida o la voy a pasar realmente mal? Escuchábamos hoy también
en ese lugar entre los testimonios, gente que tiene problemas de bronquios, asmáticos, que tienen que subir en verano 5, 6, 7, 10 pisos. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno puede decir que, bueno, como salió hoy, que los cortes bajaron en este periodo. Muchachos, atención, porque no bajaron tanto. Efectivamente, después vamos a ver un cuadro que demuestra el promedio de cortes, donde sí hubo picos de cortes durante el kirchnerismo. Y uno diría, bueno, con lo que están cobrando deberían haber bajado drásticamente los cortes. La verdad es que no. Si uno descuenta ese pico de corte del 2014, comparado tramo contra tramo, bajaron un poquito realmente los cortes durante la era Macri, pero no tanto. Atención con esto, aquí tienen, ahí está. A ver si lo pueden ver acá. Esto es cifras que se conocieron esta semana del ENRE, cifras oficiales, cuadro comparativo de gestión. Acá está el pico de cortes que yo les decía en un momento del kirchnerismo. Y después, el promedio, más o menos, están comparadas Edenor, Edesur y el promedio simple. Más o menos el promedio se mantuvo, muchachos, ¿eh? Ojo con esto. No es que hubo, wow, cayeron drásticamente los cortes y la bronca de la gente en verano. El promedio de corte más o menos siguió, bajó un poquito, pero tampoco es que bajó tanto. No lo voy a aburrir con la comparación, pero acá se ve claramente que el pico de cortes estuvo acá en el 2014 y después más o menos se mantuvo. Ahora sí, las tarifas en la zona del Capital y Gran Buenos Aires subieron un 1.300%. O sea, los cortes de luz más o menos se mantuvieron, las tarifas subieron un 1.300% en Capital y Gran Buenos Aires. 483% subieron en el interior del país, que ya tenía tarifas caras porque no había los subsidios que había acá en la ciudad de Buenos Aires. Vean este otro testimonio. Si ustedes alguna vez estuvieron en una sala de neonatología, a mí me tocó este año estar, porque nació mi hija y pasó por neonatología, les aseguro que uno vive con el corazón en la boca ahí. Imagínense lo que es estar, como en este video, en una sala de neonatología sin luz, sin un generador. Esto sucedió en La Plata, zona de EDELAP. En ese lugar, durante una hora y pico, las enfermeras tuvieron que poner un bombeo manual para que los pibes que están con un aparato respirador, los pibes que no hicieron nada, que no son kirchneristas, que no molestaron a nadie, no le cagaron la vida a nadie, acaban de nacer, no había generador, el generador no funcionaba y se había cortado la luz. Entonces, ¿qué eficiencia es esta? A los hospitales, las luces la cobran igual, no se la cobran más barata. Ahí, hace poco estaba aquí el intendente Esteban Echeverría, Fernando Grey, que contaba que la luz en el hospital de Esteban Echeverría se le disparó al infinito y no saben cómo hacer para pagarla. Entonces, los hospitales pagan la luz como cualquier cristiano. ¿Qué culpa tienen los pibes que recién nacieron de que les corten la luz y que no haya un generador que funcione? No es el único hospital, fueron varios los hospitales en la provincia de Buenos Aires que se quedaron sin luz y donde se sucedió esta escena realmente dramática. Imagínense la angustia de los padres, de que tal vez por un corte de luz se les podían morir los pibes. La cantidad de quirófanos que tuvieron que operar con celulares. Vayan a preguntarle al operado qué opina del servicio eléctrico, que se le cortó y lo tuvieron que terminar operando con celulares. Por esto es que uno empieza a hablar de la insensibilidad. El Estado debería intervenir, aunque sea para resolver estas situaciones y tener en cuenta que no se puede ya seguir con el curro discursivo de que la culpa la tiene la gente porque consume electricidad. No, muchachos, la culpa no la tiene la gente hace lo que puede con sus necesidades básicas. Por 1, 2, 3 pelotudos que habrán gastado y malgastado y seguirán malgastando energía eléctrica, uno no puede culpar a toda la sociedad o la gran mayoría de la gente que necesita de la electricidad para vivir. ¿O qué van a decir? ¿Que los pibes del Hospital de La Plata eran culpables de qué? ¿Eran culpables de derroche?
Si recién nacieron, derrochaban luz durante el kirchnerismo y ahora están pagando la pesada herencia. Esto es lo que hace agua hoy por hoy. Y por eso las tarifas en este verano de dólar tranquilo se han convertido en el talón de Aquiles de Mauricio Macri. Vean lo que está pasando hoy, o pasó en Acoiti y Rivadavia. Esto ya hace una hora, en verdad. Ahora ya la gente se fue yendo para su casa. Como nos ha pasado ya en varios cortes, en varios viernes, nos toca esto, ¿no? Coincide con los ruidazos. El ruidazo esta vez ya fue no solo de vecinos, sino que empezaron a agregarse movimientos sociales y movimientos políticos, porque hay toda una movida. Porque claro, ahora algunos opositores se avivaron y descubrieron que después de la modificación y del ajuste que Macri le impuso a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, el servicio eléctrico se lo van a traspasar a la ciudad y a la provincia. Entonces, lo que están haciendo, algunos están diciendo, entonces esto va a depender de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no llevamos un proyecto a la legislatura de Buenos Aires para que se moderen de alguna manera las tarifas? Si ahora la potestad es provincial, ya no depende del gobierno nacional. El gobierno le traspasó las eléctricas o le va a traspasar las eléctricas a la ciudad y a la provincia, entonces se le va a poder ir a reclamar a los órganos legislativos y ejecutivos de la ciudad y de la provincia para que hagan algo con las tarifas o por lo menos frente a la insensibilidad que están demostrando las empresas con estos casos terribles. Bienvenidos, esto es GPS. Escuchame una cosa. Tenés que atender. No nos falten el respeto, no nos faltes el respeto, porque nosotros le pagamos el sueldo a ustedes. Si nosotros... Llámalo a 911. Llama al 911. Si tenés que ir a un Llama bar, al llama al 911. 911. Llama al 911. ¿Llamaste, No flaco, al 911? No podés cerrar, nos tenés que atender. ¿Llamaste al 911? Nosotros no tenemos la culpa, deja entrar a la gente. Porque nosotros no estamos. No lo maltrates a él. No me empujes. No lo toques a él. Flaco. No me empujes. No me empujes. Deja, abrí la puerta, flaco. Abrí. Pero abrí la puerta, nosotros no tenemos la culpa. Nosotros no tenemos la culpa. No le pegues. Nosotros no me va a pegar. Che, está mi mano. No podés. Tenés que atender. Vamos, tenemos que pasar. Están atendiendo adentro. Están atendiendo, nosotros tenemos Flaco, que pasar. llama al 911. ¿Quién tiene el 911? Tenemos que pasar. ¿Cómo no vamos a pasar? Están atendiendo. Sí, señor, querés pasar, nosotros vamos a pasar. Dejame pasar. Yo soy, escúchame, soy insulino dependiente. No se puede. No se puede, ¿por qué? Sí, y a las 3 cierra. Nosotros no están atendiendo. Dejame pasar. Nos están atendiendo. ¿Quién lo dice que no se puede? ¿Quién le dice? Bueno, ¿qué es la paquetina? diciendo que pase. No, no te estoy pegando. No te van a castigar. No, a mí no me protege. Pegar es otra cosa. Bueno, queremos pasar. Llama al 911, por favor, flaco, llama al 911. Hay hora de detención, güey. Llama al 911, flaco, que no sé qué le... Mira, me está cortando la cosa. ¿Puedo pasar? Llama al 911. ¡Deja pasar! ¡A ver! ¿Qué tanta vuelta? ¡Deja pasar! ¿Pero qué tanta vuelta, che? Deja que pase, güey. ¿Estás loco? Pase. Pase. Pues dale, ¿cómo que no se puede pasar? ¿Cómo no se puede pasar? Lo extraño de todo esto es que el gobierno está en una encrucijada respecto de las tarifas. Por un lado, la gente está recaliente y después, independientemente de lo que piense políticamente, todos saben que hay algo que se desmadró en materia de tarifas y en los casos más extremos se viven estas escenas como las que hoy registramos frente a la sucursal Almagro de Edesur. Pero por otro lado, esto es menos conocido, pero tiene que ver con un debate muy profundo que se ha instalado entre el gobierno y las empresas gasíferas y petroleras, pero sobre todo gasíferas, las de Vaca Muerta, es que el gobierno dice, muchachos, nosotros no les podemos pagar este subsidio. Hay que recordar que la Argentina es un curioso país donde las empresas petroleras y gasíferas que ganan fortuna terminan siendo subsidiadas por la gente. Esto ya sucedía de los tiempos del kirchnerismo y se prolongó y aumentó durante el macrismo. ¿Qué pasa? Ahora el macrismo dice, bueno, no podemos seguir subsidiándolas de la guita del tesoro. Entonces ahora se armó una bruta pelea entre los verdaderamente poderosos de este país, que son Mauricio Macri, en tanto presidente, y Paolo Roca, el dueño de Techint. ¿Por qué? Porque el gobierno le dijo, miren,
los sentó y con un eufemismo diciendo, bueno, no les podemos pagar los subsidios tal como se los veníamos pagando, ahora hay que recalcularlos, se levantaron todos ofendidos, pero principalmente los Techint Boys, los mismos que están procesados por la causa de los cuadernos, por haber pagado coima, ¿no? En este caso, mandaron un cable a la Comisión Nacional de Valores diciendo nosotros vamos a frenar nuestras inversiones en Vaca Muerta. Invirtieron 1.800 millones de dólares. Vamos a frenar las inversiones y nos reservamos el derecho de reclamar contra el gobierno. ¿Cómo? No eran amigos. Desde el mundo Techint miran esto como un juego de pinzas. Dice, Macri viene y nos se saca la foto con Paolo Roca en cada vez que hay una inauguración. Y como queriendo decir que estoy con ustedes, pero por otro lado les clavó a su manera, y con Bonadío y con Stornelli, tipos a los que consideran en el gobierno propia tropa en la causa contra el kirchnerismo, les dejó correr la demanda por coimas de Techint, coimas que efectivamente pagaron porque lo reconocieron ellos mismos, figura en su propia contabilidad. Y ahora ven venir que con el recorte de subsidios dejan a la empresa un poco expuesta como para que venga algún inversor extranjero y la compre. Esta es la paranoia que hay del lado del Techint. Del lado del gobierno dicen, ¿cómo? Nosotros que nos jugamos y nos sacamos una foto con Paolo Roca, lo mandamos a Macri que se saque una foto con Paolo Roca, poco tiempo después que lo habían procesado, ahora nos hacen esto y nos dicen que van a cortar las inversiones. Quiero decir, está complicada por los dos lados. Uno tiende a pensar que solamente las empresas energéticas son las que ganan. El quilombo es tal que ni siquiera las empresas energéticas están ganando porque el gobierno, en el ajuste que tiene que hacer, tiene que recortarle también el subsidio porque si no, no le cierran las cuentas por ningún lado. Pero quiero que escuchen al prócer González Fraga, un hombre que siempre nos sorprende con sus declaraciones. Javier González Fraga es presidente del Banco Nación. Hoy fíjese que Elisa Carrió cuestiona a las empresas energéticas, es decir, les aumentamos, se les aumenta y resulta que tenemos corte. Bueno, sí, eso es por un exceso de consumo. Es significativo que a pesar de estas tarifas sigamos teniendo niveles muy altos de consumo. El consumo de electricidad bajó muy poco, algo que también tenemos los argentinos que incorporar una conducta de ahorro de energía. Esto es lo que yo le decía, ¿no? La costumbre de acusar a la sociedad de que consume electricidad. Vean, muchachos, insisto, no están consumiendo cocaína, están consumiendo electricidad. No se los puede acusar con un tono así. Me dice, bueno, la gente no se acostumbra, son derrochones, ¿qué quieren hacer? Esto es lo profundamente loco que hay en esta historia. ¿Cómo no se va a quejar la gente si le subieron el 1.300% de la tarifa? ¿Qué esperan? ¿Que aplaudan además? Y si no bajó el consumo de electricidad, ¿a nadie se le ocurre que la gente no era derrochona, como decían? Juan Enrique, ayúdeme. ¿Cómo estás, Rolo? Señor González Fraga, estamos hablando de servicios esenciales según convenios internacionales. Y usted, señor González Fraga, me extraña mucho, usted es funcionario del gobierno, tiene que generar que haya bienestar económico. Y es verdad. Te la debo, me parece esa, te la debo. Es verdad, bueno, Rolo, es verdad que el consumo en las residencias, en las casas, cayó poco, porque es una necesidad básica. Cayó poco, pero es porque es un bien inelástico. Entonces, a ver, esto es lo que pasó. Esta cifra claro, cayó poco. Lo que decía González Fraga. O sea, tenía razón, es verdad, cayó poco. Es el porcentaje. Con lo cual esto desmantela el mito de que la gente era derrochona y tenía el aire acondicionado prendido todo el día. Esta pelotudez del gorilismo. Señor González Fraga, usted no se puede meter en mi casa y decirme a mí cuánto o qué luz debo pagar. Pero no vos te acordás Macri cuando decía, bueno, no anden en patas en invierno, pongan el aire en 24. Se hicieron campañas y campañas como culpabilizando a la gente y queriendo ser didáctico con que la gente malgastaba la electricidad. Y esto tiene que ver con la economía. La electricidad subió al 1.300% y solamente bajó un 2% el consumo. Sí, pero mirá lo que tiene que ver con la economía, porque te comparo el año 2015 con el año 2019. Mirá, del 100% del consumo residencial cayó solamente un 2%, pero aumentó el precio. La gente, por pagar la factura, salvo la jubilada que estaba recién en la cola, que no la pudo pagar, que le cortaste la luz, la gente por pagar deja de consumir otro tipo de bienes y se cae... ¿Pero cómo no va a pagar la electricidad? Pero por eso, y se cae la economía, y eso te lo muestra, mirá esto. Acá te mostré las residenciales. Mirá la pyme, Rolo. Mirá la industria. La industria sí que se le cayó el consumo. Entonces ahí sí hubo ahorros, pero forzoso. No, ahorro, Rolo. Están cerrando 25 pymes por día. Cerraron 10.000 desde que asumió este gobierno. Y se cae el consumo porque lo muestra también el INDEC.
en la utilización de capacidad instalada. El 60% de la capacidad instalada. Bueno, es que si te suben la electricidad de la manera que te la suben, es obvio que hay muchas industrias que entran en crisis. Bueno, pero está bien. La industria entra en crisis como consecuencia de que la familia, por pagar los tarifazos, deja de comprar productos a las pymes. Es doble, no, es puede doble. ser, si alguien exporta, por ahí no vende al mercado interno, puede exportar, pero con la tarifa eléctrica que tiene, tampoco le termina resultado muy negocio. Sí, Fer. Hay un dato que está falseando González Fraga, porque si usted tiene una caída del 45 al 26, ¿qué se trabaja solo a la mañana, durante el día? ¿Dónde está esa caída? Esa caída en el promedio hace que haya mucho menos consumo energético. Por eso, en el kirchnerismo se festejaba cada vez que había un pico de consumo de electricidad. Hace rato que no se habla de pico, y en esos momentos fueron los que hubo cortes. Si hoy hubiera un consumo normal con el calor, los cortes volverían a ser los mismos. No han arreglado nada. Lo que no dijo... Bueno, pero está bien, pero eso es hipotético y contrafáctico. En la práctica no cayeron tanto, ¿sí? Más o menos igual que el promedio. Perdón, la industria cayó de actividad noviembre contra noviembre 9,4%. Quiere decir que hay un montón de cosas que son turno-noche que ya no funcionan más y no están andando. Y hay un montón de consumo. Por ejemplo, los negocios que están cerrados apagan la luz. El consumo de luz no es lo mismo, porque vos tenés que sumar los dos. No, claro. Y recién González Fraga se refería al consumo residencial. Decía que no apagamos la luz. Y segundo, también hay que decirle a González Fraga que él estaba justificando los cortes. O sea que el Estado o las empresas distribuidoras nos cortan la luz. Le tenemos que agradecer a las empresas distribuidoras que nos cortan la luz y nos hacen ahorrar. Ahora, que González Fraga le diga... No sé si te hacen ahorrar, porque este es el otro problema. Que le diga. Cuando uno nunca sabe cuánto termina pagando de luz. Porque claro. te viene una tarifa y al mes siguiente te viene otra delirante cuando te des un consumo más o menos Rolo, igual. el día miércoles hacían 40 grados. Que González Fraga le diga a la gente que no tenía luz que hacían 40 grados, le estaba haciendo ahorrar. Bueno, antes se había dicho la frase famosa, les hicieron pensar que podían viajar por el mundo, ahora les hicieron pensar que podían pagar la luz. Y un tema más, Rolo, la tarifa social. La tarifa social son 150 kilowatts. Una heladera prendida a las 24 horas te consume 120 de esos 150. Eso es lo que te digo, que cuando te pasás, claro, ya está. Y si prendés el televisor para mirar GPS, ya está la tarifa social. Claro. Y después te sacuden y te la cobran completa. Porque no es que ese piso de tarifa social lo tenés garantizado barato. Este es el problema de la trampa de la tarifa social. Si yo les digo Los Santoro, ustedes pueden pensar que es un conjunto folclórico, pero no. Los Santoro son dos personas que piensan bien diferente y acá los tengo. Yamil Santoro, tu partido se llama Renacer. Mejorar, perdón. Y Leandro Santoro, legislador por la ciudad de Unidad Ciudadana. Qué lindo, pueden salir a hacer un número vivo por los pueblos. Yo me los imagino en una payada. Cantando por ejemplo, Los Santoro haciendo una payada. Con la voz de Coco Basile. A mi amigo Yamil le ha tocado la difícil tarea de justificar este quilombo. Buenas noches. Buenas noches. No, a ver, la verdad que antes que nada acompaño el sentimiento y el malestar de la gente que se queja. Vos mencionás la neonatología, a mí me pasó con mis hijos también. O sea, claramente a nadie le pone feliz en ningún esquema lo que está pasando, y que haya bajado casi un 25% la frecuencia de los cortes sigue siendo demasiado. Digo, mientras estamos haciendo este programa, yo recién chequeaba los datos, hay 25.000 hogares que, si calculamos 4 personas por hogar, estamos hablando de 100.000 personas en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Y a lo largo de la semana hubo muchos a los que le cortaron, llegaron a 220 y pico mil. Lo cual es un montón, una locura, y vos bien pusiste en evidencia que además hay casos particulares que esto es tanto más grave. Ahora, ese es el diagnóstico, esa es la realidad. La pregunta es cómo salimos de este problema y cuál es, me parece, el horizonte. Por un lado, a la gente que nos está viendo y tiene casos que realmente requieren una ayuda urgente, como abogado, y ahí mi colega me va a poder refrendar, asesórense con la Defensoría del Pueblo, interpongan un amparo que pueda garantizar que haga que estas empresas, que coincido con vos, muchas veces se hacen las sotas para proveer un grupo como corresponde, rápidamente la justicia los interpela que garantice a los electrodependientes o personas que lo requieren por alguna cuestión de salubridad que haya un grupo electrógeno. Digo, acá no hay ideología. Acá no hay ideología. Está bien, pero te quiero decir, ahí no correspondería que empuje un poco el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional. El gobierno está el ENRE cada vez que hubo un silencio estampa frente a todo esto. A ver, vamos por partes. Digo, a las empresas de energía las controla un ente que se llama el ENRE, que aplica sanciones, de alguna manera, por cómo está diseñado legalmente, tiende a correr de atrás los problemas.
Acá, digo, aunque obviamente me gustaría que la situación y la realidad fuera distinta, lo importante es que los hogares que nos están viendo, donde es imprescindible que haya provisión de luz, que sepan que está la posibilidad, vía Defensoría, de acceder a asesoría jurídica gratuita y a contar con un generador. Digo, Rolando, si me permitís. Sí. Yo voy a decir que se asesoren, pero no por la Defensoría ni por ninguna asesoría gratuita, porque en general, digo, esta proliferación de las asesorías jurídicas gratuitas terminan haciendo que lo barato salga caro. Un abogado particular que sea especializado en temas de consumo va a hacer que cobren una indemnización, ¿sí? Estamos hablando de dos temas distintos. Vos estás hablando de la parte resarcitoria, que yo coincido con vos, en que la falta de provisión de servicios genera un derecho a ser resarcido, y para eso están los buenos abogados civilistas que pueden hacer ese trabajo. Pero esta Acá gente hay algo más importante que es no morirse. se muere, se le muere un pibe. Esto es no morirse. Entonces, hay veces que lamentablemente esas familias no cuentan con los medios para conseguir un abogado, y entonces existen hoy por hoy servicios de asesoría jurídica de calidad, como la de la Defensoría del Pueblo. ¿Un amparo rápido? Sí, los amparos son rápidos, los amparos de salud son Rolando, rapidísimos. ¿Qué país es este que para prender el ventilador tenemos que mandar un amparo? El que dejaron ustedes. Por favor, es una locura. El que dejaron ¿Cómo ustedes, dejaron Leandro? ustedes? Papá, esto es una estafa. Es una estafa. El tarifazo es una estafa. Respete el turno de la payada. Respéteme el turno de la payada. Cierro una idea nomás para que Leandro responda. Recién le respondían a González Fraga. Cristina, hace 4 años cuando inauguró Atucha, decía, consumimos 4 veces más que los brasileños, 3 veces más que los chilenos y los uruguayos. Digo, claramente es un problema para todas las presidencias el nivel de consumo por arriba de la media regional, y eso tiene que ver que durante demasiados años tuvimos una tarifa ridículamente barata. Mirá, voy a y no se coincidir cambia con un día vos. para el otro. Nobleza obliga. Voy a coincidir con vos que era delirante lo que pasaba con los subsidios en el AMBA respecto de otros lugares donde la tarifa en el interior había subido y era delirante y era inmanejable y era una bomba de tiempo que el kirchnerismo nunca supo desmontar. Ahora bien, dicho esto, se pasaron para el otro lado. De hecho, ten en cuenta, pasaron Rolando, para el otro lado 45% sigue subsidiada la tarifa. Acá lo que nos tenemos que debatir es por qué, después de los años de bonanza kirchnerista, seguimos en un país donde no podemos pagar una factura de luz ni siquiera con un 50% de subsidio. Hoy, que tiene el 45% de subsidio, no lo podemos pagar. Hay algo que Digo, gestionó ¿qué mal país el nos gobierno dejaron para que no llegar a podemos este pagar quilombo? media factura de luz? Siguen pagando subsidios y A ver, subieron los 2000%. Hay una cosa que no es cierta. Espere, respéteme al Santoro que lo tenemos arriba. No se puede discutir. A ver, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Porque las empresas energéticas son amigas del gobierno o son del gobierno. Primer punto. Segundo, lo que hicieron estos tipos fue dolarizar las tarifas. En tercer lugar, es mentira que el problema es de arrastre. Ellos tomaron la decisión de cambiar la matriz económica argentina, están favoreciendo siempre a los sectores más concentrados de la economía. Es una vergüenza lo que está pasando en este país con las tarifas, es una estafa. Las empresas Pero tampoco les va bien, se están pegando un tiro en el No, pie. a ver, vos pusiste Porque si el me dijera que es un plan maquiavélico, pero que sea les funciona a nivel país. Rolo, vos pusiste el caso de las petroleras, pero después de la privatización del menemismo, todo se fragmentó. Una cosa es producción, otra cosa es transporte y otra cosa es distribución. Hay más de 90 empresas energéticas, muchas de las cuales son de Millin y de Caputo, los dos amigos del presidente. El señor Caputo... Hay empresas eléctricas provinciales, también es carísimo. Déjame terminar. El problema con la tarifa provincial, se explicó 1 y 1000 veces, te lo vuelvo a repetir, es que en muchas provincias, las provincias metían en las tarifas de servicios públicos impuestos provinciales. Ese es el problema que hubo, por eso la diferencia. Y el ENRE, en el caso de la gestión anterior, podía controlar solamente el AMBA. En Santa Fe gobierna el socialismo y te vacunan igual que te vacunan acá. Y te cobraban antes. O sea exactamente. Que, y en Córdoba te ponen impuestos provinciales. El problema entonces está antes también. En la electricidad, antes de la distribución. Es una serie de mentiras las que se han planteado. Primero, le quieren hacer poner a la gente en el lugar de accionista de la empresa energética cuando en realidad los usuarios son ciudadanos. Los bienes públicos no tienen por qué tener precio de mercado. La energía no tiene por qué ser una mercancía más ni tiene que ser un negocio. ¿Sabes por qué? Porque es un derecho humano, aunque algunos comunicadores no lo quieran entender. Porque es un derecho humano tener la dignidad de prender el ventilador o el aire acondicionado si tenés 45 grados de temperatura. Porque es un derecho humano en el caso del sur de la Argentina, las barbaridades que ha dicho el presidente que se malgastaba la energía porque el tipo nunca fue a la Patagonia. Porque la verdad que la gente de la Patagonia, te quiero ver lo que es pasar un invierno ahí, es una falta de sensibilidad muy fuerte, como decías vos en tu editorial, y es además un error desde el punto de vista de la economía. Hoy la energía barata en el mundo es un factor que contribuye a aumentar la productividad y la competitividad. Es una herramienta del desarrollo. Bien, pero este país está cortito de guita. Tiene algunos problemas. De algún lado tiene que cortar. Si no yo creo que una de las ventajas... A ver, ¿qué hizo este gobierno de manera inteligente? Logró instalar
como diría Jaureche, al medio pelo, verdades de perogrullo, ¿no es cierto? Y la verdad es que muchas de las cosas que nosotros discutimos como si fuesen verdad, en realidad son mentiras. Este país no tenía un problema de crisis energética. El problema lo tiene ahora. Crisis energética es que la persona que está del otro lado del televisor no puede prender el aire acondicionado. Crisis energética... Pero concedeme que tenían un problema de caja. Se iban 4 puntos del PBI al déficit en los subsidios. Era medio una bomba de tiempo. Mirá, esto es muy Cristina sencillo. La fue pateando para que le pegara estás al equivocado, otro. Rolo. Esto es muy sencillo. La Argentina, después de la crisis del 2009, no entró en la recesión que entró la región y el mundo porque existieron políticas contracíclicas. Eso es verdad. Si la Argentina no aumentaba, no todo el déficit fiscal es igual. El problema del déficit fiscal es el financiero que tenemos ahora, que es para financiar la timba financiera y la fuga de capitales. No el déficit fiscal transitorio como tienen todos los países. Otra mentira. La Argentina financiaba el subsidio a la energía como ningún país del mundo. A las pelotas, hermano, esto no es cierto. La Argentina gastaba $416 por habitante, estaba por debajo de la media mundial. Tengo acá los números del Banco Mundial. Está bien, pero ponele que no somos una economía desarrollada que tenemos tanta Todos los plata Chile, para menos que subsidiar. Chile. A ver, menos que Chile. Y aparte el problema no es que no tenemos tanta plata para subsidiar. Si vos quitas retenciones al campo, si vos dejás que los vivos de siempre se la lleven y la giren al exterior, y hermano, tenés un problema. Estos tipos lo que hicieron fue desregular el mercado. Le bajaron el costo laboral a las empresas, porque si hay un sector donde se flexibilizó la mano de obra, es en el sector energético. Sí, pero las empresas están para atrás. No, pero la Rolo, empresa energética. vuelvo con lo mismo. Les permitieron girar utilidades. Fíjate los balances que presentan en la Comisión Nacional de Valores. Central Puerto de Nicky Caputo, ¿cuánto ganó el año pasado, sabes? Sí, le doy bárbaro. Bueno, $2 millones por día. $2 millones por día. Que vos me digas, algunas empresas vinculadas al petróleo como consecuencia de la fluctuación del barril tuvieron problemas, obviamente, por eso el precio sostén. Pero ¿qué hicieron estos turros además? Porque es terrible el negocio. Les pagan un subsidio para producir gas y los tipos exportan el gas a Chile, Rolo. ¿Y sí? Es una locura lo que está pasando acá. Y bueno, pero ahora están discutiendo bajar el subsidio porque se les acabó la plata. No están discutiendo bajar el subsidio. ¿Qué pasaba? Las empresas declaraban cuánto producían. Entonces, mira, cuando vino Aranguren le dijo, muchachos, yo les voy a pagar 7,50 el millón de BTU. Y el año que viene 7 y el anterior 6,50 y así va bajando. ¿Cuánto se comprometen a hacer ustedes? Tanto. Los tipos produjeron el doble y ahora están reclamando que le pagan lo que ya produjeron. Lo que quiere hacer el gobierno es retrotraer de $1.200 millones a $700 millones. Pero ¿cuál es el problema? Le estamos pagando a estos muchachos para que exporten el gas. O sea, ¿te das cuenta que están exportando gas que producen? Pero yo te digo, espera, se cortaron los subsidios a la gente. Exactamente. Y se mantuvieron los subsidios a las empresas. Que cuando devaluaron, perdón, yo sé que es mucha información, pero la gente tiene que saber que esto es una estafa. Cuando devaluaron la vez pasada, pidieron una compensación que tuvo que pagar el Estado. Pero ¿por qué? El otro Santoro, Pérez, vamos al otro Santoro, a ver. Tenía la pregunta de antes y respondo a las dos cosas. Primero, Santoro, el sistema es que como la Argentina produce y no puede almacenar, el gas lo tienen que vender. Lo venden a cualquier hora y como no hay producción interna, no hay producción, no lo necesita la industria, lo tienen que vender a donde sea, al precio pero entonces que sea. Que lo cobre más barato acá, viejo. No, pero no les interesa eso. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Mire, yo recibí, lo hemos mostrado en el programa, una factura, vivo en Florida, una factura de gas de 15.000 pesos en 2 meses, 7.500 cada mes. ¿Sos culpable? Bien. Justo en esos días me llamó un Consumís periodista alemán para preguntarme qué estaba pasando en la Argentina y qué sé yo, y le pregunto, el muchacho vive en Hamburgo, que tiene días de 9 grados bajo cero. Hamburgo, el puerto de Hamburgo, mucho más frío que Buenos Aires, en un departamento de 100 metros. El promedio que él paga anual es más o menos lo que paga mi casa, que son un poco más de metros, 150, pero con una temperatura mucho más amigable la Argentina que la de Hamburgo. Entonces yo le dije, ¿vos cuánto pagás? Mira, acá es distinto porque se paga un promedio anual. Pero llegué al mismo precio. Yo estoy pagando el mismo gas que en Alemania. ¿Cómo me van a decir que falta un aumento del 30 o 40% si encima Alemania no produce gas? Bien. Lo tienen que comprarse los rusos. Digo, hay algo que está mal. Defiéndase, compañero. No, primero me gustaría ver la factura porque no es la primera vez que me pasa que me traen facturas con deuda. Pero asumiendo que pagás tus facturas... ¿Vos querés ver la mía acá? Te va a pagar. Ahora, no, asumiendo... Y te voy a explicar cuál es el problema del argumento. El tema no es cuánto pagás, sino cuánto consumiste y ver cuál es la media. Digo, si vos tenés 60 calefactores a gas... Perdón, no quiero entrar en la discusión. Tres estufas de tiro balanceado. Perdóname, déjame terminar. Me preguntaste cuánto consumí. Tengo 3 estufas de tiro balanceado que se prenden a la noche.
Tengo 2 que están durante el día cuando están apagadas las otras y una salamandra gas. No tengo más nada. O sea que tenés, Y perdón, mi hijo- culpable de consumo. Tenés 6 elementos de calefacción en tu casa. Es lo que acabas de decir. Ve que sos Tenés 6 culpable. elementos de calefacción en tu casa. Prendí 2, 3. Digo, perdón, todo No, bien. no se prende Te la hago siempre. distinto. Yo tengo una casa, no de tantos metros como la tuya, lamentablemente, pero pago 400 pesos de gas. Está bien. Digo, Terminamos. No, lo que pasa es que hay Yo una pagué- cuestión. Hay una cuestión, ojo con eso. Digo, Claro, Hay ¿sabés una- cuánto no, pagas de luz Bueno, vos? trae vos la ¿Sabés? factura. No, pero hay Oye, algo. Emil, trae vos la factura, Perdóname, porque decís que le la pido la misma casa... 800 pesos de luz pago. Bien, la misma casa que yo pagué 7.500 pesos por mes durante 2 meses de gas, pagué 700 pesos de luz. Si soy de Rochón, parece que me gusta quemar gas, no me gusta gastar luz. Y tengo los mismos cuartos iluminados como todo el mundo. Mi hijo, cuando me cobraron este año eso, ya tiene 4 años y medio, tenía en ese momento. En el momento que dicen, no, que usted subió 200 metros cúbicos el consumo. Pero le digo, pero mi hijo era bebé y andaba en pañales. Yo tenía que gastar más. ¿Pero qué país que tenemos que andar explicando Antes esto? tenía que dejaron ustedes, Leandro. Hace 3 años que pero estamos gastaba más. hermano. Quiero responder. Es una cosa de Quiero loco. responder. A ver, recién Rolando te lo dijo cuando vos estabas Toda la interviniendo. culpa de Cristina. No, cuando vos tenés un déficit Todo fiscal como el que impotente tenés, lo tenés que pagar de alguna manera. Entonces decís, vamos por el argumento buenista del kirchnerismo sensible, que es, no recortamos tarifas, retrotraemos tarifas, el país de las tarifas baratas, no nos enfoquemos en el consumo doméstico, asumamos que cada uno ande en calzones por la casa en verano, está todo bien. Vamos en ese mundo. Yo no dije eso. No digo, hagamos de cuenta que no importa los hábitos de consumo Ojo con doméstico. la parodia fácil. No, Ojo él con la dijo, parodia yo también tengo fácil. Pero me mellizo. decís que tengo 5 aparatos. Yo tengo- Yo tengo hijo mellizo, los visto Si o tengo los ves con cinco- pañales. pero si tengo- Y el que anda en calzoncillos sos vos. Pero si No, tenés ya no voy 5 más porque estoy ambientes, gordo, pero no una casa importa. de 5 ambientes, perdóname, una Esperá, casa... esperá. Pero una casa de 5 ambientes, Vamos a la cuestión práctica. ¿Pero cuántos aparatos va a tener? Que no va a Es que tener sí los es ambientes, importante ese debate. A ver, ¿sabes cuál es el problema? Que vos estás pretendiendo que una familia, cuando va a comprar la leche en Chaco, te paga vos los 6 elementos de calefacción. ¿Sabés qué? La verdad me parece que es un argumento bastante egoísta, que vos pretendés que el resto de los argentinos, que las industrias, que los pibes cuando compran... Ahora, eso es egoísta. Está bien, pero Hay pará, otro debate. pará. Vos no podés acusar. Yo no lo estoy a un acusando. No, al promedio de los consumidores. Claro. ¿Por qué no enfocar sobre las empresas, que son las que tienen los Exactamente. balances? Con de ese 1.300 argumento millones de quisieron dólares? privatizar la universidad Vamos. pública. ¿Para qué tiene que Con ver? ese- sí. Leandro, déjate ¿Por qué joder. un tipo que Pará. labura tiene que Vamos. pagarle un pibe de clase media en la universidad? Vamos a hablar de mismo? lo que hizo el kirchnerismo sensible con datos ¿Por qué no concretos. hablemos de lo que hace este gobierno? Espera. Porque de cada 3 pesos que invirtieron en subsidios, 2 fueron para la clase media y alta. El interior subsidiaba el área metropolitana. ¿Por qué? Porque querían votos. Eso es la verdad. El problema de la Argentina es que hubo un sistema tarifario destinado a que el kirchnerismo ganara elecciones y aún así perdió. Pero subsidiaba la capital, que destruyeron siempre la votó matriz en energética. contra. A ver, Siempre votó destruyeron en la contra. matriz energética del país. Los precios en la economía aumentaron en promedio 14 veces en el año, durante la gestión kirchnerista. Las tarifas 0,5. Es decir, tuviste una brecha de 28 veces de diferencia entre tarifas y salarios. ¿Sabés qué pasa? Cuando a un país vos le das tan malas señales, guías la economía con la política, porque eso empezó con Alberto Fernández y por eso se fue la baña. Porque querían ganar votos y se llevaron Yo puesta estoy la en economía. contra de eso, no ¿Sabés me- qué? No se arreglan Yo te 2 digo años que si me y no se cobran arregla lo mismo, prendiendo velas pero y si con me buena cobran voluntad. lo mismo Pero que si en no se Hamburgo, arregla con buena voluntad. ¿cómo me va a venir otro aumento si me cobran lo mismo que en Hamburgo? En Hamburgo, ¿sabés qué tiene este muchacho? Calefacción central toda la casa. Pero seguís Yo no tengo calefacción central. comparando precios y no comparando consumos. Preguntale a tu amigo cuánto consume en su hogar y compáralo con vos. Probablemente vos consumas 4 veces el de tu amigo. Pero, a ver, Pérez, Santoro. un tiro balanceado. No, 1 no, 3 dijiste. ¿Cuál es el Quieto. problema? Tres Sí, dijiste. pero no se Y dos prenden que todas prendés juntas. durante todo el día. Pero 5. ¿Cuántos Pero no hijos es tenés pecado, vos? Yamil, ¿Cuántos no es un hijos tenés pecado. vos? No es un pecado, pero que lo pague. ¿Cuántos hijos tenés vos? 2 mellizos de 1 año y medio. 2 mellizos de 1 año y medio. Si duermen en un cuarto, vos dormís en otro cuarto y después tenés un living, se supone que en 3 ambientes tenés 3 artefactos. No prendés todo junto. Pero si tenés 3 ambientes, tenés 3 artefactos. ¿O no tenés? A ver, Sí. pero está perfecto. Pero- Ahora, no me parece justo que te pague otro la decisión de cómo vos calefaccionás tu casa. Pero Ese es el 15.000 punto. pesos, me estás hablando en serio. Pero 15.000 lo que te pesos. estoy diciendo es que tenés que Yo te- revisar. pero A ¿por ver. qué no venís? ¿Y cómo gasto Yo que 700 no soy pesos? especialista en la causa, tu casa. No vayas a la casa, ¿Pero ¿Cómo gasto 700 pesos de luz? Quieto, que tenemos que tener un gasista, no Voy tenemos a gasista ciego, acá. prendo con la luz, ilumino la casa con fuego. Que es una discusión horrible, que es en donde nos pone el macrismo, discutir pobre contra pobre, saber si tenés 4 salamandras, tenés 3 ventiladores. Es una locura. Es una locura. ¿Cuál es el problema? El problema no es solamente los precios de la energía. El problema es que los salarios están cada vez más retrasados.
Porque si vos tenés salarios altos, que vos me digas querés hacer un esfuerzo con el tema de las tarifas, bueno, pero cuando se te desploma el poder adquisitivo del salario, las jubilaciones, la asignación universal por hijo, la gente pierde el laburo y le explicás que en realidad tenés que aumentar porque la energía había aumentado poco, bueno, ¿sabés qué vas a tener? Un problema de gobernabilidad del sistema democrático. Esto va a terminar saltando por ahí. Es clarísimo. El problema acá no es solamente que estos hijos de puta se están llenando de plata, y no me refiero solamente a los funcionarios del área de energía, que más de uno tendría que estar investigado porque no cumple con la ley de ética pública, como el señor del ENRE que litigó contra la Argentina en el CIAD y más de una oportunidad, sino porque además de que se enriquecen, que las acciones energéticas en la bolsa de comercio vuelan por el aire, a la gente no le alcanza la guita para comer. Entonces, cuando no te alcanza la plata para comer y le dedicas el 30 o el 40% de tu salario a pagar servicios públicos, la democracia entra en crisis. Entonces, ¿sabés lo que diría yo? Lo que hay que hacer acá es redistribuir la riqueza. El Estado tiene que intervenir para controlar a los pulpos, a los monopolios y tratar de redistribuir. ¿Cómo se redistribuye? Con un criterio de equidad, de justicia. El que tiene más, pone más, el que tiene menos, pone menos. Lo que hizo este gobierno para favorecer a 4 vivos es sacarle a los que tienen menos para darle a los que tienen más. Le podés dar la vuelta que quieras. ¿Qué es lo que hizo tu gobierno? Te lo expliqué con los subsidios, Leandro. Déjame terminar esto. Insisto con algo. Le puedes dar la vuelta que quieras, y ahora contestamos eso. Le puedes dar la vuelta que quieras, pero cuando vos revisás cada una de las políticas públicas que este gobierno toma, siempre favorece a unos pocos y perjudica a la mayoría. Antes, el gobierno de Cristina, el Estado subsidiaba a la familia. Ahora la familia subsidia a las empresas eléctricas. Y lo que es peor, cuando ese subsidio de las familias hacia las empresas no le alcanza, le golpean la puerta al señor Iguacel, al señor Aranguren o al señor Lopetegui y le piden compensación en dólares. Punto 1. Pero eso porque también la economía va para atrás. Punto 1 y un tema importante, porque si no, esto va a ser un juego de nunca acabar. Si estás para el 4º año de gobierno y lo único que tenés para decir es que la culpa es de los que estuvieron antes, hay un punto donde también eso va a lacerar el sistema democrático, porque la gente va a decir, entonces, ¿para qué carajo gobernar? Porque pasa con todo, pasa con la energía, pasa con la inseguridad, pasa con el tipo de cambio, pasa con lo que se te ocurra. El gobierno siempre dice, nosotros tenemos ganas de hacer las cosas bien, porque tenemos buenas intenciones, pero están los kirchneristas, están los piqueteros, cualquier enemigo interno es bueno para justificar su inoperancia. Después de 4 años de gobierno, si la gente tiene que venir a un programa de televisión, no me quiero imaginar lo que pasa atrás de cámara, y pedir disculpas porque tiene 3 ventiladores prendidos, es que este país se está yendo al carajo y todo el mundo lo sabe. Yamil. A mí lo que me sorprende, si después de un año donde hubo, en términos de caída de salario real, 15 a 20%, realmente la economía vuela por los aires y realmente colapsa la sociedad al borde de una crisis social inmanejable, entonces quiere decir que Argentina genuinamente es un país profundamente pobre. Pero no podemos permitir que el salario real caiga, Rolo. No puede pasar inadvertido. El salario real tiene que copiar la inflación. La inflación es responsabilidad del gobierno. No podés permitir que la pague el laburante. ¿Por qué la inflación del 43 y el salario aumenta al 25? No podés permitir eso. ¿Sabés? No es la primera vez que en este programa debatimos sobre las causas de la inflación. Y de hecho vos estás pidiendo tarifas subsidiadas, vamos a hacerla, vamos a explicarle a la gente. No te puedo permitir que me digas que aceptás que el salario pierda. El salario no puede perder, que pierdan las empresas. Perdón, a ver, vamos a hablar en serio porque pero estoy hablando en serio. O pensamos o gritamos. Digo, vamos a pensar un poquito. Digo, acá se está pidiendo que las tarifas no se sigan corrigiendo. Perfecto, ¿no querés corregir esa parte del déficit fiscal? ¿Querés seguir subsidiando? Martín Lustó hizo un plan bastante sensato. Primer cambio, Leandro decía que antes se subsidiaba a la familia. Mentira. El criterio de subsidio del kirchnerismo era subsidiar la producción y generación y distribución de energía, cuando ahora se instauró un sistema justamente de subsidio direccionado a las personas. Es decir, primer gran cambio en materia de asignación de subsidio. Primera diferencia. O sea que antes se subsidiaba a todo el mundo, por eso se terminó subsidiando a las piletas climatizadas de la gente de los countries contra la plata que pagaban los pobres vía inflación, vía... Para este por suerte no hay más inflación. Con el gobierno anterior, Rolo, esto es importante decirlo, con el gobierno anterior el salario acompañaba o estaba por encima de la inflación. Con este gobierno, en ningún año el salario acompañó la inflación. Después decir lo que quieras con la pileta, decir lo que vos quieras, pero el salario central para el consumo no se llega a la economía. Dejaste un déficit fiscal de 5 puntos. ¿Y qué me decís de pago de intereses de vamos a ver, hay un punto que me parece que ninguno lo podemos ignorar, y que es que había un agujero de plata en el Estado, que era el déficit fiscal, que no se podía seguir pedaleando infinitamente. La política define a quién le hace pagar o cómo hace pagar ese ajuste. Lo que acá hubo es una decisión equivocada o a quién favorecías o no sobre el ajuste. Entonces, ajustaron de una manera que ni siquiera lograron frenar la inflación,
pues después lo vamos a discutir, está por acá Diego Giacomini Disculpame, Rolo. para el próximo bloque. Pero Tampoco además disminuir el ajuste, el déficit. en ese ajuste terminaron haciendo mal porque hoy por hoy están todos inconformes. No las solamente eso, empresas Rolo. y la gente. El déficit fiscal hoy es más grande, no solamente el financiero, sino también el primario porque les cae la recaudación. Como la economía no anda, el Estado recauda menos de lo que debería. Disculpame, el 90% de los países en el mundo, el 90% de los países en el mundo, Rolo, tienen déficit fiscal. Exactamente. Y el déficit fiscal es una herramienta de política económica cuando un país está en recesión. El Estado tiene que tener políticas contracíclicas. Tiene que gastar. El 90% de los países en el mundo tienen déficit fiscal, a pesar de que Giacomini levante la mano. Pero había llegado Estados Unidos tiene déficit fiscal, muchos países desarrollados tienen déficit fiscal. Pero y nos era recomiendan a insostenible. nosotros tener superávit. Está bien, pero ese déficit fiscal generó un piso de inflación que Macri no resolvió, que le llevó al kirchnerismo a perder 3 elecciones seguidas. Perdona, mi inflación en los últimos 3 años casi quiero 200%. quiero agregar algunas cosas. No solamente Argentina tenía un déficit fiscal significativo. Tenemos la presión fiscal para empresas más alta del mundo, la segunda en el mundo más alta. Es decir, 2.9 el los PBI impuestos. era, ¿eh? 2.9 el PBI. Vamos a ser prácticos. No, Cobramos los impuestos más caros del mundo a las empresas. 50% por arriba de la media regional. Tenías un déficit fiscal del 5%. No, 2.9 lo decía el prospecto del bono a 100 años. El prospecto del bono a 100 años decía 2.9 de déficit Déjame responderte. En chequeado tener los números. No, pero lo decía el gobierno. Déjame responderte. Ahora, vamos a la cuestión práctica. El problema acá, y que fue el error del gobierno, fue pensar que podía licuar el déficit fiscal con crecimiento sin corregir los problemas estructurales de fondo de la Argentina, que era bajar los impuestos, hacer los ajustes fiscales correspondientes, todo eso que pensaba que con crecimiento, y como en alguna manera decía Melconian, con buenas ondas al mercado llegaban las inversiones y pasaba todo bueno. Ahora, lamentablemente... Ahora estamos en el peor de los mundos. Efectivamente, porque no hizo el esfuerzo cuando lo tendría que haber hecho. Y no hay clima de Y negocios. ahora lo tiene que hacer corriendo de atrás al déficit fiscal, que además tenés, como decía Leandro, el problema del costo de la deuda. Ahora, bajaste retenciones, bajaste ganancias, bajaste bienes personales. Le bajaste impuestos a los ricos, papá. No le bajaste el impuesto al consumo al laburante. Lo que no nos podemos equivocar es en el diagnóstico de cómo salir de esta. Digo, si seguimos pensando que esto se arregla con buena voluntad, diciendo congelemos tarifas, traigamos tarifas y demás, Argentina vuela por los aires. Se arregla con política el gobierno que económica. viene va a encontrar el fundamento para hacer un desbarajuste. Quiero darle la palabra a mi amigo Inti Alpert. Buenas noches. Primero, algo que me parece que hay que acordarse es que el kirchnerismo, digamos, lo que financiaba era importación de energía, ¿no? Pues yo me acuerdo de estar en el Paraná, a mí me gusta mucho la náutica, vos lo sabés, estar en el Paraná y ver pasar unos barcos llenos de gas, ¿viste esos barcos que son como una garrafa grandota? Que también había un negocio. No, había un afano delirante en el cual tenían que ver Debido y Dromi. ¿Sí? Lo sabemos todos. ¿Está bien? Todos. La gente del Frente para la Victoria, la gente del PRO. La gente del PRO no es santa. Lo que están haciendo ahora está muy mal. Lo que se hacía está muy mal. Yo lo que no termino de entender es por qué no discutimos algo que es cuál es el marco regulatorio que nos dejaron Menem y Dromi, que es una porquería, que hace el terrible problema que nos aqueja a todos, durante el kirchnerismo y durante el macrismo. Repito, para mí los dos profundamente equivocados. Ese marco le pone la infraestructura energética como propiedad no a la población, sino a las empresas. ¿Está bien? O sea, por más que 2.000 personas que van a consumir electricidad se podrían pagar entre todos el cableado, no pueden. O sea, legislativamente, normativamente, regulatoriamente no podemos. ¿Sí? Por eso ningún intendente del PJ, del socialismo, del radicalismo, tiene una cooperativa de servicio. Entonces, ¿qué ocurre? Vos lo que tenés que entender es lo siguiente. La empresa, si no gana guita, no invierte. Y la gente no puede Pero invertir. le va bárbaro en la bolsa, viejo. No. Después se enfrenta a una tasa para invertir del 70%. ¿Está bien? Entonces, lo que está mal es el marco regulatorio, Rolando. Y yo lo que veo en la política, a mí me aburren, muchachos, se los digo en serio. Porque realmente me acuerdo. Defiéndame a los invitados, pero te lo digo de compañero. verdad, Rolando. Yo me acuerdo, mira, del Frente para la Victoria. Corto, yo no, escuchame, Rolando, a mí la política, vos en la política me aburre profundamente. Lo que me divierte discutir es la tecnopolítica. Entonces, o sea, ¿qué carajo hay que hacer para que el pueblo viva bien? Eso me divierte con todo, con algunos peronistas radicales como el señor Radical Nacional y Popular, buena onda, porque buen tipo. Los dos Santoros son buenos tipos, ¿está bien? Para mí han marcados equivocadamente, no sé si los dos, pero bueno, no importa. Lo que te digo es esto. Hay una cuestión concreta que hay que debatir, que es cuál es el marco regulatorio.
¿cómo hacemos simple y sencillamente para que en 10 minutos las empresas te dan un golpe de Estado. No, Rolando, no te creas el golpe de Estado. Escucha, ¿por qué no ganó Scioli? Porque lo empezaron a esmerilar 7 años antes de día de elección. Con todas las transgresiones que cometieron, las ferroviarias, las eléctricas, el kirchnerismo nunca le quitó la concesión a ninguna. Por supuesto. Ni al ferrocarril, siempre se la amagaban que se la quitaban, se la devolvían con una Rolo, sociedad. Rolo, y las eléctricas, Rolo, una cosita. lo mearon de arriba un pino y nunca le hicieron nada. AISA, YPF, las AFJP, Aerolíneas Argentinas, y si seguimos avanzando te iban a decir que era Venezuela esto. Entonces, pará un poco. Rolo, a mí me parece, pará, déjame, que además me tengo que ir porque tengo que ir a cuidar a mi hija. Pero les ¿Vas pido... a prender el aire acondicionado? ¿Eh? ¿Vas a prender el aire acondicionado? No tiene te pegamos los dedos, poné los Sí. dedos así que te pego. Pero te decía esto, lo más importante de todo. Coincido con que el marco regulatorio es una porquería, creo que se hicieron desastres en los 90. Creo que además el próximo gobierno popular va a tener que bancarse de verdad la discusión por las tarifas porque los bienes públicos no pueden ser considerados mercancía. No es, ¿qué es esto de que si tenés plata tenés electricidad o no tenés? Si tenés plata no tenés. Porque si el día de mañana nos ponemos a joder con esto, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa con el agua? Es muy jodido. Lo que yo te quiero decir es que el problema de estas empresas es que son depredatorias. No es que no invierten porque no ganan plata. Mirá vos la perversidad. Ellas utilizan la facturación para invertir. En vez de tomar crédito, aprovechando que tienen una concesión por 99 años, y resolver el problema de la distribución para evitar el problema de los cortes, de la distribución de energía, que es donde está el problema del corte común de tu casa, no es porque falta energía, es porque el cableado está hecho mierda y está muy viejo y hay que renovarlo. ¿Qué hacen ellos? Se financian con la plata que nosotros le pagamos todos los meses. ¿Qué deberían hacer? Bancarse como cualquier empresa, asumir un riesgo e invertir. Está bien, pero Entonces, debido cuando era ministro de Infraestructura... No, porque tampoco lo hicieron. Déjame ¿Qué terminar hicieron? esto. El Estado pagó la sobreinfraestructura en la ciudad. Exactamente. Porque, entonces digo, Bueno, ¿por qué no obligó a las empresas que invirtieran? A mí me parece Porque que le uno... pagaban porque le pagó ella. Pará, porque si me haces la pregunta para después sacarme la palabra... Pobrecito, sufrí papá, mucho. Te decía esto, yo creo que... Primero, creo que se avanzó muchísimo con un plan de infraestructura. El plan de infraestructura en la Argentina, la gente por ahí no sabe, pero la mayoría de las provincias no estaban en el interconectado. Se construyeron más de 5.000 kilómetros de cable de alta tensión, más de 3.300 metros del gasoducto, porque la Argentina no es solamente Capital Federal y Buenos Aires. Se hicieron muchas cosas en ese sentido y se aumentó la capacidad productiva. El problema que tenemos hoy, y no es que no quiera discutir el pasado, sino que si no a la gente no le queda claro sobre qué presionar, porque sobre Cristina no puede presionar. Las cosas que se hicieron bien, se hicieron mal, ya se hicieron, la gente ya evaluó. Ahora, nosotros dentro de 6, 7 meses vamos a tener que ir a elecciones a ver si lo que están haciendo ahora está bien o no. Me parece que es una tomada de pelo que te digan, votame en función de lo que hizo el gobierno que estaba antes. No, votame en función de lo que hiciste vos. Hoy las empresas energéticas no invierten. Ahora, es muy loco. No pueden tomar un crédito para invertir, pero te piden a vos que si te viene una factura de 12 lucas lo pagues en 3 cuotas. Tomes un crédito para invertir. Tomes un crédito para pagar la factura de eso. Muchachos, les agradezco mucho Gracias. que hayan venido. Gracias, Mientras tanto, mientras la gente común se preocupa por las tarifas, cuando uno levanta un poco la vista, dice, bueno, el dólar está tranquilo, la inflación mucho no va a bajar porque, les contaba recién en el editorial, hay algunas consultoras privadas que están diciendo, ojo, que la inflación en alimentos para enero viene del 4%, o sea que van a venir también complicados los números de inflación. Pero, lo que sí prospera en el país es la bicicleta financiera. ¿Es negocio hacer la bicicleta financiera hoy en la Argentina? Sí, porque tenés el dólar estable con tasa del 50% anual. Es decir, estás teniendo beneficios... O sea que se volvió la bicicleta financiera previa al estallido cambiario. Sí, es decir, cuando el dólar se plancha, mientras que las tasas no bajen, obviamente va a volver a ingresar fondos, va a volver a haber dólares, por eso no se mueve hasta que un día hay un problema en el extranjero, como puede ser la suba de tasas en Estados Unidos, que aparentemente, gracias a Dios para la Argentina, no se va a dar en el corto plazo, y los dólares se van de nuevo, y cada vez el daño provocado por una acción es peor. Yo quiero escuchar voces diferentes, porque claro, la verdad que ideas no abundan en este país. Y a pesar de que uno diga, bueno, no quiero que escuchar siempre los que piensen lo que a mí más o menos me gustaría escuchar. Diego Giacomini es economista y hoy publicó una entrevista en La Nación bastante interesante donde él decía algo de sentido común. Si hasta acá hubo 3 años de mala gestión, ¿por qué pensar que la gestión y los tiempos que vienen van a ser mejores y se va a seguir haciendo lo mismo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Vos Buenas pensás noches. que hay que dolarizar directamente, como decís en la entrevista de hoy? A ver, rapidito y al pie.
Argentina tiene un problema de inflación que no se va a arreglar mientras el balance del Banco Central esté quebrado como está, que viene quebrado hace muchos años. ¿El Banco Central está quebrado? Sí, y esta política monetaria lo quiebra cada vez más. El Banco Central está quebrado y como si fuera un paréntesis. Cuando uno mide bien... Si dicen que hay 60.000 millones de reservas. Cuando uno mide bien el balance del Banco Central, ¿qué es? De las reservas, las de verdad, las que sirven, que son las reservas de libre disponibilidad, son 16.000 millones de dólares. Cuando yo miro los pasivos, las LELIQ ya son 18.000 o 19.000 millones. O sea, ya no se pueden pagar, no hay con qué pagarlas. Sobregiraron la tarjeta. Exacto. Y además está la base monetaria, que es la plata. Hay que entender esto. Las LELIQ, la plata, en el mundo, en cualquier banco central, es una deuda que el Banco Central tiene con uno. Si no tiene con qué pagarla... Estamos en problemas. A la corta, a la mediana o en el largo plazo, más rápido que lejos, eso se tiene que licuar. Te lo traduzco. Va a haber más inflación y más devaluación. De hecho, no es novedoso. Cuando vos mirás la inflación como hay que mirarla y la devaluación como hay que mirarla, se devaluó en el 2014, se devaluó en el 2016, se devaluó en el 2018. Salta el dólar y después atrás viene la inflación. Cuando nosotros miramos los últimos 6 años... Y después vuelve a saltar el dólar. Exactamente. Tomado de a 2, tenés una tendencia alcista de la inflación que ha pasado de el 65% en los primeros 2 años al 75% en los segundos 2 años al 85% en los segundos 3 años. Y esto no cambia ni va a cambiar, porque el balance está cada vez más deteriorado. ¿Y sabes con qué la están sosteniendo? En el 2019 están intentando hacer lo mismo que lo que hicieron en el 2015 y en el 2017. Sostener artificialmente el dólar quieto. Te lo traduzco. Con la bicicleta. ¿Cómo? Con reservas alquiladas del FMI en el lado del activo del balance y del otro lado, en el pasivo, con un bolón de nieve que son las LELIQ. ¿Son peores que las LEVAC? Las LEVAC eran una bola de nieve. Este es un bolón. No hace falta ser economista. Si esto capitaliza 5 veces más rápido que las LEVAC y además esto paga el doble de tasa de interés que la LEVAC, la LEVAC La velocidad de la bola de nieve es mayor. Esto es pulmonía. Y es agravada. ¿Por qué? Antes de seguir, ¿vos pensás que hay que dolarizar, que la salida es dolarizar para encontrar un ancla? Y te voy a explicar por qué, porque él me criticó el otro día y voy a dar mi punto de vista. Primero, voy a explicar por qué. 1, porque Argentina no tiene lo que tuvieron el resto de los países para poder bajar la inflación con un banco central. ¿Qué quiero decir? El punto de partida de todos los países normales es que la gente quería la moneda de ese país y donde se ve que la gente ahorraba en la moneda de ese país. Argentina, la gente no quiere la moneda de nuestro país, no ahorra en nuestra moneda. Vamos a los números. Argentina en los últimos 10 años tuvo 1.300% de inflación. En los últimos 15 tuvo más de 2.000% de inflación. Esto no le pasó a ninguno de los otros países. La gente no cree en el peso, no tiene confianza en el peso, no ahorra en el peso. Las transacciones importantes no las hace en pesos. La gente cree en el dólar, en eso que tenés atrás tiene tuyo. confianza en el dólar, ahorra en dólares, las transacciones importantes las hace en dólares y ahora va, lo importante, el dólar nunca la defraudó, porque en estos 70 años donde cambiamos 6 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones y le sacamos 13 ceros a la moneda, el dólar siempre nos protegió y mantuvo... Pero ¿dolarizar a cuánto? Ahora va. ¿A cuánto? No, esto es muy importante porque los economistas o no me escuchan... ¿Un dólar a 100? No, o no me escuchan o no entienden. 1, no se puede dolarizar hoy en día y no se puede dolarizar como están las cosas hoy en día. ¿Qué quiero decir? Rápido. Para dolarizar, que es la moneda que eligió voluntariamente el pueblo argentino para defenderse
de los políticos y del Banco Central empobrecedor que hace 70 años que está cooptada por la clase política? Hay que, uno, no hacerlo como lo hizo Ecuador, que lo hizo mal, porque si ustedes miran, Ecuador dolarizó pero aumentó la deuda estrafalariamente. La dolarización tiene que ser hecha al mismo tiempo con una ley que limite el gasto público, una ley que limite la deuda y otra ley que exija equilibrio fiscal. Al mismo tiempo, es una convertibilidad. Tiene que haber una reforma del Estado, tiene que haber una reforma bancaria, una reforma monetaria y además, por el tema de la competitividad, tiene que haber una reforma laboral y previsional. Y la dolarización tiene que ser hecha con un acuerdo bilateral con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los dólares los tiene que proveer Estados Unidos. Pero a ver, ahí yo tengo dos cosas. Es decir, bueno, por un lado, hay zonas es lo que le pasó a Europa con la zona euro. Cuando entraron en déficit los países como Grecia, como Italia, como Portugal, se querían salir del euro y los apretaron y le dijeron, ustedes de acá del euro no se van y tuvieron que bajar los salarios en euros, primero. Porque no hacen ninguna de las reformas que yo te estoy diciendo que hay que hacer. Ok, pero eso es una de las cosas. Y también acá, en su momento, la convertibilidad, que era más o menos lo mismo, llegó a un punto de asfixia de la economía, porque la inflación te devoró la competencia. Porque, a ver, la convertibilidad la mata el segundo mandato de Carlos Saúl Menem, que en un gobierno hiperpopulista persigue la ¿y qué hace? Justamente lo que yo quiero evitar ahora. Aumentó el gasto público, aumentó la deuda, aumentó los impuestos, sin hacer las reformas estructurales porque pero es socialmente populista. se sostiene, Entonces, socialmente se sostiene recortar a ese nivel el gasto. A ver, los argentinos podemos elegir no hacer nada de esto. Y muy probablemente elijan no hacer nada de esto. Pero tiene que saber los argentinos que si eligen no hacer nada de esto, lo que estamos eligiendo es que la producción siga cayendo como en los últimos 10 años. El PBI per cápita en el 2019 va a cerrar, escuchá, 8% por debajo del 2015, 11% por debajo del 2011 y 6% por debajo del 2008. No te cierro ahí. Es destrucción de empleo. No hacer esto es destrucción de empleo. No hacer esto es caída del salario real. Es empobrecimiento. Por eso, primero, como decía Foucault, y hago referencia al Foucault del final de su vida, del principio de los años 80, donde dio 12 conferencias en la Universidad de París, cuando recomendaba leer a Hayek y a von Mises, que decía, y era muy preciso en esto, a ver, la realidad lo cambian los individuos, interactuando entre ellos, los políticos y la política no cambia nada. ¿Qué quiero decir? Acá es importante el trabajo de gente que no quiere estar en la política, como Javier Milei, como yo, que le trata de mostrar a la gente esto, porque primero la gente tiene que cambiar. Y una vez que recién cambie la gente y vea esto, va a aparecer la oferta política para satisfacer esa necesidad. ¿Por qué no se baja el déficit fiscal como lo hizo Labaña en su momento? A ver. Porque el último tramo de superávit gemelo de la Argentina fue la gestión de Labaña, no fue una gestión ortodoxa. Muy interesante tu pregunta, y esto los argentinos lo tenemos que entender. La situación de Argentina de hoy en día es extremadamente más difícil, más allá que Eduardo Duhalde, Labaña se llenen la boca, que la del 2002. ¿Por qué? Para que lo vean. En el 2002, cuando se produjo la crisis, el PBI per cápita había caído 2 años solamente, previo a la crisis. Ahora viene cayendo 10 años. Venía sin inflación, ahora venís con más de 2000% pues sí que es peor que de el 2001. inflación. Es peor que el 2001. En esa época podía subir sí impuestos. no. ¿Qué es lo que hizo Por sí o Labaña? por no. ¿Es peor que el 2001? Labaña subió los impuestos y ahora los tenés que bajar. Argentina tiene un gasto público 15 puntos porcentuales más alto que el promedio de nuestra región y cobra impuestos 1/3 más que el promedio de nuestra región. Y entonces... Y tiene una bomba en el gasto. Y eso no lo puede aguantar. Una pregunta. Yo no creo en la dolarización. Primero, que creo que llegamos a esta situación justamente
por políticas liberales. Liberamos el sistema cambiario, el sistema financiero, la tasa de interés, la importación. Macri es exportación. liberal, Cristina es liberal, Yo te Duhalde es te liberal, estoy diciendo por que llegamos, favor. yo te dejé hablar y te escuché. ¿Sí? Llegamos a esta situación por políticas liberales. Liberamos Es el mentira, sistema estás financiero, mintiendo. liberamos las tasas. ¿O no es verdad que liberamos Estás el sistema mintiendo, te financiero? dije. Cualquier Macri no es capital liberal, internacional viene acá Cristina a hacer no es la tasa de liberal, interés del Néstor no es 60%. liberal. Yo te dejé hablar. Yo te dejé hablar. Tenés razón. Yo te dejé hablar. Liberamos. Dejamos de cobrarles impuestos a los más ricos, retenciones, bienes personales y ganancias a los más poderosos. Ahora, yo te escuché, Diego, leíste toda la bibliografía, le querés entregar la política monetaria y el señoreaje a Estados Unidos, querés entregar todo, decís que la soberanía es solamente el dibujito en el billete. Mentira. Para mí es la forma de atender una crisis como prestamista de última instancia al Banco Central. Ahora, te leíste todo. ¿Leíste la Constitución Nacional que en el artículo 75, inciso 6, dice que la Argentina tiene que tener un banco federal para emitir su moneda? Que además de todas las modificaciones que tenés que hacer, tenés que modificar la Constitución Nacional. Parece que no leíste todo. Te contesto, te lo contesto. Punto número 1. La Constitución entre 1853 y 1935... La cual te estoy diciendo. Sí, operó sin un banco central único que emitiera moneda federal. Había muchos emisores y varias monedas en la República Argentina. Y más importante aún... Avanzó Argentina, progresó el mundo, ¿no? ¿Viste? A ver, todos los países tienen banco central. Te dejé... Y bueno. Me llamaste la atención, me callé, te dejé hablar, déjame cerrar la respuesta, por favor. Te voy a decir algo que la gente no suele escuchar. La división de poderes y las constituciones liberales, muy liberales como la Argentina y la de Estados Unidos, que están entre las más liberales del mundo, fueron pensadas originalmente para limitar el poder y el avance del Estado sobre las personas, sobre los individuos. Pero todo eso terminó desvirtuado. ¿Por qué? Porque, a ver, los jueces que dicen que algo es constitucional o no... No sirve la Constitución. Déjame hablar, por favor. Los jueces son políticos que están nombrados, propuestos por políticos del Partido Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, nombrados por políticos del Poder Legislativo. Entonces, ¿qué te quiero decir? La Constitución de 100 normas por conveniencia de los políticos. Déjame terminar que no redondeo la idea. ¿Le pasás a la Constitución por cualquier lado? ¿Me podés? No, los políticos se la pasan. Esto te quiero decir. No, el artículo 75 terminar, inciso 6, porque me voy. dice eso. Me voy. Y bueno, ¿Me dejás terminar? Me voy. Me levanto y me voy. ¿Me dejás terminar? Bueno. Dale, yo manejo acá, chicos. La Constitución y la división de poderes terminó haciendo exactamente lo opuesto para lo que fueron pensados. Fueron los mecanismos más poderosos para que el Estado hiciera lo que quisiera y avanzara sobre los individuos. ¿Qué quiero decir puntualmente? Lo que quiero decir que los políticos se ponen puntillosos con la Constitución, con este tema, y no se ponen puntillosos con ninguna de otras cosas. Por ejemplo, con el derecho a la vivienda. Con muchas cosas. Bien, pero a mí lo que no me me inquieta... vengan a correr con eso, porque encima entre 1853 y 1935 no fue respetado, por favor. Lo que me inquieta de la lógica del ajuste es que es como la zanahoria del burro. Nunca es suficiente. ¿Viste? Nunca ha habido ajuste. Dejate joder, están cortando... A ver, para. Ajustan Esto no es un el primario ajuste. y ¿Quién gastan el ajuste? financiero. ¿Quién ajustó? ¿Sabes quién es el que más que ajusta hace años? El privado. Sí, nosotros, que la gente. no tiene un sindicato, un gordo, no tiene un convenio colectivo de trabajo, que es un cuentapropista que tiene que vender su factura. Así, ¿eh? También ajusta la gente cuando pierde plata el por eso salario no real, le puedo aumentar la factura más de 10% en un año que la inflación fue 47%. Es más, ¿quién ajusta? La micropyme, la pyme, que tiene que cerrar, tiene que echar gente, tiene que bajar salarios y la gente se queda. El privado ajusta. ¿Por qué? Porque el que no ajusta es la clase política y el sector público. A ver, la inflación es algo malo en el mundo, por eso todo el mundo la curó. Entonces, como decía antes él, no se puede pretender que si la inflación es 50, todo el mundo empate con la inflación. Porque si eso fuera posible, la inflación no sería un daño y nadie se hubiera preocupado por corregirlo. Entonces, a ver, es todo muy lindo que haya sectores que le empaten a la inflación. Pero hagamos una cuenta. Si la mitad de la sociedad es pan para hoy, hambre para mañana. Le empata a la inflación, la otra mitad tiene que perder muchísimo más contra la inflación, porque si no, la inflación no sería dañina. Yo tengo la sensación de que algo de lo que dice Diego es muy difícil que ocurra, pero algo de lo que dice Diego es muy importante que ocurra.
Yo no creo que la dolarización vaya a ocurrir, por lo menos, no creo, o sea, me sorprendería muchísimo que de acá a 5 Pero algún años... ancla hay que encontrar, ¿eh? No, hay que apagar la máquina de imprimir plata, Rolando. Hay ¿El gobierno dice que la tirarla a apagó? No, pará. ¿Cómo que mentira? No, pará. La LELIC es una promesa de futura plata. Claro, se está difiriendo. Mira, Vuelve loco usted. Rolo, acá hay un teléfono, ¿esto es un teléfono? Sí, querido. Sí, acá hay un papel. Sí, querido. Si yo tapo el teléfono con el papel, ¿sigue habiendo abajo un teléfono? Sí. Bueno, esos son las LELICs, ¿está bien? Básicamente... ¿Coincide? Sí. Plenamente. Pero además coincide también, me imagino, Sí, Juan. claro que coincide, coincidimos todos, ¿viste? No, lo que pasa es que también... Somos la mesa de la unidad nacional. Muy pero bien. la tasa de interés pasó del 22% al 35%, al 35% al 45%, ¿Puedo- al 45% al 60%, ¿puedo un al segundito? 70%, al 80%, con políticas monetarias para absorber pesos pensando que la emisión monetaria estamos de era acuerdo, la, pero la por causa eso, de la para ver, inflación, y no era. estamos Tenemos diciendo- una tasa del 70% y la inflación sigue. Pero estamos diciendo... No, Vamos al perdóname. ejemplo, siguiente Tenemos debate una filosófico. tasa del 70 que paga un banco central, que la única manera que tiene de pagarla, ¿cuál es? Emitir más guita, ¿o no? Porque el Banco Central no produce, por supuesto. Entonces, todo lo que nos dedicamos a esto, ya sabemos que hay un descuento de... O sea, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que hay un teléfono abajo de un papel que quiere decir un montón de guita que el Banco Central va a imprimir a lo largo del año que viene para pagar esa tasa. Porque el Banco Central no labura. Distinto es si vos lográs migrar ese crédito y esa absorción de dinero que hace el Banco Central, ¿sí? Se la tirás a la economía real y pones a funcionar al país. El país tiene que salir trabajando, Rolando. Y acá lo único que hay que empezar a discutir Generar un seriamente. clima de negocios, que es Por lo que no hay. supuesto, lamentablemente, lo que creo que nos llama la atención a todos, creo que en esto muchos nos hemos visto sorprendidos, yo imaginaba del PRO un buen gobierno de centro-derecha. ¿No? Digamos, Yo no. me imaginaba que... Yo nunca. Yo Bueno, también. pero yo no los conocía demasiado, nunca le presto demasiada Porque esto atención es lo a que eso. decimos siempre. ¿Para qué vota uno un gobierno de derecha? ¿Para que baje la inflación y haga un ajuste? No, y para que ajuste la ponga gente en caja los gane plata presupuestos? trabajando. Lo que es ridículo hoy es que vos tenés guita durmiendo en el Banco Central cobrando por dormir, cuando en los países normales a la guita le cobrás impuesto por circular. Entonces lo que hay que hacer es entender que de verdad hay que apagar la maquinita. Hay que aprovechar que el Papa es argentino, agarrar las placas con las que se imprime la guita y llevarlas al Vaticano hasta que haga falta. ¿Se entiende el punto? ¿Cómo se logra eso? Dándole crédito concreto para poner infraestructura y cosas que después haya que pagar a una población que si baja la inflación te la va a poder pagar. Está bien, pero no es que no hay más, no se imprimen más billetes. ¿No dijeron esto? A ver, las LELIC son una promesa de emisión monetaria futura, porque si las LELIC son 19.000 millones de dólares, crecen todos los días, y vos tenés 16.000, O sea que en no la algún podés momento pagar. alguien esa guita la va a querer cambiar contra dólares, dada la desconfianza Esa que hay. guita respalda a los depósitos. Entonces, el día que la gente que tiene los depósitos a plazo fijo diga, ¿sabés qué? Yo no me voy a quedar eternamente. Nadie puede pensar que la Entonces gente los se bancos va... van a quedar de culo. Se van a pasar se van a querer pasar a ¿Y los dólares. bancos van a quedar de culo que Pero- tienen las LELIC? A ver, no, los bancos se van a dar vuelta, le van a pedir al Banco Central, pagame la LELIC, el Banco Central la va a tener que pagar emitiendo, los bancos le van a dar plata a los depositantes van a ir a comprar dólares, van a vender reserva y el tipo de cambio va a subir. Y ahí, cuando pase eso... Es que hay que dolarizar. Ahí, cuando pase eso, va a subir el dólar, la inflación, las expectativas de inflación y de vuelta la tasa de interés. Y acá quiero decir algo. A ver, en Argentina no puede, y los datos de los últimos 10 años avalan lo que digo, lo dicen los datos, no lo digo yo. En Argentina no puede haber inversión, no puede haber producción, no puede haber creación de empleo. Sostenidamente. ¿Por qué? Porque Argentina es un maratonista que tiene una mochila de adoquines de 30 kilos en la espalda y con adoquines de 30 kilos en la espalda vos no podés correr una maratón, que es el largo plazo. Sin embargo, la gente que está acá lo hace igual. Pero pará. Y vuelve a intentarlo. ¿Cuáles Que no los traigan la guita afuera es adoquines? una cosa. ¿Cuáles los adoquines? Argentina tiene un tamaño de Estado y de cobro de impuestos que tienen los países que generan 5 veces la riqueza que tiene Argentina. Giacomini. Pará, y te redondeo. La gente no aguanta más. El 21 de marzo se está organizando una manifestación al Congreso con la consigna: bajen los impuestos, bajen el gasto público. Sí. Mire, usted estaba con esto de la dolarización, con la idea esta que tiene. Yo de los países serios que conozco en el mundo, como le gusta decir, porque el concepto de país serio es bastante... ¿no? Yo no lo uso ese Bien, mucho. El concepto es bastante, porque uno de los países más serios es Alemania, y fue el que generó la Segunda Guerra Mundial. Así que el concepto de serio es discutible. Pero
ningún país está atado al dólar, salvo Estados Unidos. Todos tienen moneda. Europa todos está atada a la compran. zona euro. No, bueno, eso es otra cosa. Es un pacto como si Sudamérica Sí, decidiera... pero cuando se quisieron ir, volvieron. Bueno, por eso, pero están atados, pero hicieron Y un mal no les va. pacto. Pero es un pacto previo que hicieron en un lugar, una zona de comercio, tiene un montón de La cláusulas. manejan los No es alemanes. que agarrar una moneda. Yo lo que le digo, usted está muy preocupado por el tamaño del Estado. ¿Usted sabe cuánto es la fuga que tenía el tema de Cristóbal López que hizo con los impuestos, que se financió con los impuestos? ¿Cuánto era el monto por que se discute? Cuanto más grande sea el Estado, pero que es espere, 43% del Yo le estoy PBI, preguntando. cuanto más grande sea la presión tributaria, la Bien. corrupción es un contrato entre públicos y privados. ¿Qué se trafica? Pero yo le estoy Se preguntando trafica gasto público. Yo le pregunto otra cosa. Se trafica gasto ¿Cuánto público. era el e monto impuestos. de lo que tenía la 8.000 deuda? millones de pesos. 8.000 millones de pesos. Y el dólar en ese momento eran 1.000 millones de dólares. En este año, yo no los vi a los economistas, hubo una fuga en un momento que vendieron a 20 pesos. Entre 20 y 27 pesos vendieron 15.000 millones de dólares, que en verdad valían 40. Eso es 12 o 13 veces la cifra de lo de Cristóbal López. Cristóbal López está preso y usted además puede ir a buscar, está en las zonas petroleras. Los 12.000 millones de dólares, vaya a saber dónde están y no hay nadie procesado. Lo tiene, Bien, mayormente lo pero tienen los argentinos. A eso a usted no le digo... Los argentinos que con los pero pesos ahí no quisieron fue- dólares. Pero ahí no fue el tamaño del Estado, porque están discutiendo el tema de bajar las jubilaciones, quieren bajar... No fue el tamaño del Estado. Usted está cayendo en una miopía Está muy bien, importante. pero Le no, cuento pero por qué. digo, ¿Puedo cuando aclarar algo? acá Redrado, cuando le quisieron mover el dólar, en un momento se lo querían vender... Pero hábleme de alguien que Bien, respete, por favor. Un tipo que respeto. Bueno, No, yo no lo respeto a bien, Redrado. durante 8 años el dólar no pasó el precio que Redrado vendió porque lo vendió alto. Acá lo vendieron a 20 y se habían equivocado y se fueron 12.000 millones de Hay un dólares. par de bancos ¿A usted internacionales, eso Errol, lo que no sea le la parece? corrida. Pero a usted no le A parece ver. que eso es un problema, porque resulta, déjeme terminar Sí, por sí, favor dale. un poco, porque si no, no puedo preguntar. A ver, En el caso que usted, su candidato a presidente, Esper, hace poco dijo, cuando lo vea a Labaña le voy a preguntar... Es amigo mío, nada Bien, más. le voy a preguntar por la deuda. Yo dije, qué titular fuerte. ¿Qué deuda le va a preguntar a Labaña? No sé de qué le quiere hablar, pero que le iba a preguntar por la deuda que generó. No sé la deuda que generó Labaña, creo que renegoció bastante bien la deuda que tenía la Argentina. Ahora, resulta que no le va a preguntar a Macri con la deuda que generó en 3 años, que es escandalosa y mucho mayor que la de Labaña. Digamos, siempre tienen el eje un poco corrido. ¿A usted no le parece Contesto. que...? ¿Por qué no habla de estos muchachos? Contesto. Sí. Yo creo que en Argentina es difícil que encuentre a alguien más crítico de la política económica del gobierno de Macri que yo. Y desde el primer día, Es verdad. y desde el primer día, el gobierno de Mauricio Macri aumentó el stock de deuda neto 37 puntos del PBI. ¿Ok? Eso pone al próximo gobierno entre la espada y la pared. Eso también es déficit fiscal. Porque, obviamente, porque... Explíqueselo a Esper, porque A parece ver, que no lo entendió Esper. pero Esper le echa la hablando culpa a por la... mí. Le echa la culpa a la Hablando por mí. Entonces, ¿qué quiero decir? Hoy la deuda es 95% del PIB. Y esto lo uno con lo que decía antes y quiero explicar. Los argentinos nos tenemos que dar cuenta que la situación es mucho peor que en el 2001-2002. Porque en el 2001, antes de entrar en default, la economía se venía contrayendo 2 años, el peso de la deuda era 55 y esa deuda vos podías prometer reestructurarla y pagarla porque podías subir los impuestos, porque la presión tributaria era 20. Hoy en día, antes de entrar en default, la deuda no es 55, es 95%. La economía no cae hace 2 años, cae hace 10 años. No tenés 0 de inflación como esa época, tenés 2.300 acumulado. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en un punto donde Argentina está yendo derechito al default si no hay reformas estructurales y hay que pensar que para que Argentina pueda crecer, que un país en el fondo, la única manera que tiene para pagar la deuda es con crecimiento macroeconómico, y Argentina no crece hace 10 años, es bajando los impuestos y bajando el gasto, porque Argentina no crece. ¿Sabe por qué? Porque la pyme, la micropyme, está abierta 24 días al mes y 20 está pensando en pagar impuestos nacionales, pagar impuestos provinciales, pagar tasas municipales, cumplir con los reglamentos. Entonces, ¿qué pasa? El tamaño del Estado
que es el gasto por un lado y los impuestos por el otro, son dos caras de una misma moneda, porque todos dicen que hay que bajar los impuestos, pero los impuestos no se pueden bajar si antes no se baja todavía más el gasto público. A ver, hoy en día, a final del 2018 o principio del 2019, Argentina tiene un déficit de menos 2.3. Para que la deuda tenga chances de no caer en default, necesita tener un superávit primario de 3. Lo dije yo hace 8 meses, lo dijo Milei, lo dijo Guillermo Calvo, lo dijo Roque Fernández y lo dijo el FMI. Todos con los mismos números. ¿Sabés qué implica? La diferencia entre menos 2.3 y más 3 es 5. Un ajuste de como menos mínimo para empezar de 5. Y no te alcanza porque tenés que bajar gasto. Está bien, socialmente se banca eso. Socialmente se banca, ¿sabes por qué? Porque justamente el privado socialmente no se banca más trabajar para el Estado. Pero y la consecuencia de trabajar para el Estado... Pero ese ajuste supone que tenés que cortar los planes sociales. Eso es un quilombo. No. Sí. Bueno, estoy escribiendo un libro con Javier Milei donde ojalá hacemos una propuesta que el próximo gobierno, a lo largo de 4 años, puede bajar el gasto público 13 puntos porcentuales del PBI y entre 13 y 15, y la recaudación, la presión tributaria puede ser bajada 10 puntos porcentuales del PBI. Sin tocar asignaciones familiares. Con 25% ¿Me podés escuchar? Claro. Sí, ¿me podés escuchar? No, te estoy escuchando. Yo te voy a regalar el libro para que lo leas. Sin jubilados, sin con tocar desempleo, en Argentina. Sin tocar asignaciones universales. Es imposible. Si no sabes los números, tocando, te lo canto. ahora no la están sin tocando tocar asignaciones familiares, asignación universal por hijo, sin tocar lo social. Y en 2 etapas. Una primera etapa, en los primeros 2 años, donde el gasto público puede bajar 8 puntos porcentuales y la presión tributaria 5, y una segunda etapa donde se hace el resto. Ahí el eslogan va a ser... muchachos, se me acaba el tiempo. Diego, gracias por venir. Un placer. Me llegó una carta documento. Tengo un galpón lleno de cartas documento, pero esta me divirtió particularmente. ¿Por qué? La semana pasada yo les hablé de una serie de muchachos, de los impresentables de Cambiemos. Les hablé de un funcionario que se pelea. A ver, mejor les muestro lo que dije la semana pasada. Y ahora les cuento quién me mandó la cartita documento. El interventor del sindicato SOEM se llama Conrado Reinke. ¿Saben qué hizo? Acá está. Firmó un convenio con una empresa de su propiedad. ¿De qué se trataba el convenio? Las típicas cosas que hicieron las intervenciones en los sindicatos que manejó o que digitó Jorge Triaca. Ahora Triaca ya no es más ministro, pero quedaron metidos en los sindicatos un montón de interventores. Algunos de ellos hicieron cosas como Reinke. Resulta que Reinke era propiedad de una empresa que se llamaba Tarjetas de Afinidad Sociedad Anónima. Ni bien asumió él como interventor en el SOEM, ¿qué hizo? Ya no figuraba como dueño de la empresa. Contrató a esa empresa, a Tarjeta de Afinidad Sociedad Anónima, para que hacer una tarjeta para los empleados del SOEM. O sea, el interventor contrató a la ex empresa, porque ya no figuraba más en los papeles, para hacer un negocio con el sindicato en el cual él estaba intervenido. Bueno, esto es lo que yo conté la semana pasada, y el señor Reinke me manda una carta documento, diciéndome, intimándome a que me retracte porque todo esto era falso, bla, 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 bla. La tengo acá. Señor Reinke, algo de lo que nosotros contamos debe haber sido cierto, porque usted lo echaron esta mañana. Lo echaron. Decreto del Poder Ejecutivo al señor Reinke, lo echaron de la intervención del SOEM. Ahora bien, acá está. ¿Sí? Dese por finalizada la actuación del señor Conrado Reinke en los términos de la resolución número 27... del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Va a haber un nuevo interventor en el SOEM. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque por más que me apriete usted con una carta documento, la verdad que lo que pasó, al menos, generó algún ruido político que tiene que ver con su salida. ¿Por qué le digo esto? La empresa del señor Reinke, llamada Tarjeta de Afinidad Sociedad Anónima, él figura como que renuncia ahí por el año 2016, cuando asume en un puesto en el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Acá está, Tarjeta de Afinidad, Sociedad Anónima. El Conrado Reinke se resolvió considerar la renuncia presentada por el señor Conrado Reinke a su cargo de presidente y director titular de la sociedad. Se fue a trabajar al Ministerio de Trabajo, pero
este señor, esta empresa, era una empresa proveedora de servicios públicos en la ciudad de Buenos Aires con contratos jugosos de arriba de 500 lucas. ¿Qué pasa? Cuando él renuncia a este puesto y se va a trabajar al Ministerio de Trabajo, ustedes saben que la ley de ética pública dice que si uno se va a la función pública, y además uno puede dudar de que esta renuncia sea real, pero supongamos que fuera real, que el señor le dio el altruismo y de pronto dejó de ser el dueño o el accionista de una empresa en la que cobraba mucha plata y tenía contrato de 500 lucas para irse a trabajar por un sueldo en el Estado. Raro, qué sé yo, pero supongamos que le dio un ataque de patriotismo. Ok. El detalle interesante es que cuando él va al SOEM y terminan contratando empresas vinculadas, empresas del rubro, y le quieren vender a los empleados del SOEM, vender es una manera de decir, le colocan a los empleados del SOEM tarjetas similares a las que hacía en esta empresa, tarjeta de afinidad, estaba interviniendo en un mercado en el cual él no podía intervenir después, hasta dentro de 2 años, porque esto es lo que pide la ley de ética pública. Sí, pequeño detalle. La verdad que los cobros del señor que siguió cobrando del Estado una vez que había renunciado son importantísimos. Pero ¿sabe qué, señor Reinke? No apriete más a los periodistas, porque así le va. Cuando usted intenta apretar a los periodistas, le pasan estas cosas. Las cosas se conocen y usted se queda sin su trabajo. Trabajo en el que, dicho sea de paso, cobraba, según dicen las fuentes del SOEM, 230.000 pesos por ser interventor en el sindicato SOEM. La cuestión del sindicato SOEM y la causa de Balcedo, atención con esto, porque ha quedado en un limbo. Balcedo está procesado en Uruguay por lavado de dinero, acá tiene también una causa por lavado de dinero, y el sindicato SOEM fue intervenido. Pero por los delitos de Balcedo no debería haber sido intervenido el sindicato. ¿Por qué les digo esto? Recuerden lo que pasó con la Unión Ferroviaria. José Pedraza, terminó procesado y detenido por la muerte de Mariano Ferreira. Sin embargo, la Unión Ferroviaria no se intervino. ¿Por qué? Porque los delitos personales del secretario general de un sindicato no tienen necesariamente que ver con toda la conducción colegiada de un sindicato. Y esto es lo que se está discutiendo, se va a discutir judicialmente en la intervención del SOEM. Los delitos de Balcedo convierten en culpables automáticamente a todos los delegados, los secretarios adjuntos, al secretario gremial. Uno puede decir, bueno, eran de la línea de Balcedo, pero ¿dónde está el delito? Porque tampoco se avanzó demasiado en la demostración del delito del SOEM. Esto es como lo que pasó con la causa Nisman. Atención, hay causas judiciales que tuvieron un gran despliegue mediático, pero andando los años se empiezan a descascarar. En el caso de Balcedo, ayer mostraba Gendarmería, mostraba los autos de la corrupción y decía, estos son los autos de Balcedo. Falso, son los autos de un agenciero que está preso, dicho sea de paso, y que nunca se terminó de mostrar, que decían que esos autos eran de un testaferro de Balcedo, que venía del lavado de los monos. Nunca se avanzó tampoco en ese sentido. Entonces, cuidado con esto. Estas causas se empiezan como a descascarar a medida que pasan los años. No hay ninguna novedad y se empiezan a descascarar. Yo le decía antes que toda la cuestión Nisman también se está descascarando. Hace un par de semanas estuvo aquí la gente que está discutiendo las teorías conspirativas de la Gendarmería con su pericia, que dice que a Nisman lo mataron, ¿sí? Y lo que se veía cuando se empezaron a mostrar los WhatsApp de Nisman era que Nisman tenía algún grado de crisis personal. Pero atención, porque esta semana el diario Página 12, una nota de Raúl Colman, publica que hay una pericia sobre el teléfono celular de Diego Lagomarsino que no aparece. ¿Por qué? No aparece una pericia fácil. Diego Lagomarsino entregó el teléfono. ¿Por qué no se conocen los WhatsApp que había entre Nisman y Diego Lagomarsino? ¿No será porque si se conocen esos WhatsApp se cae la causa? Porque era Nisman el que le estaba pidiendo el arma a Lagomarsino, era Nisman el que iniciaba el diálogo con Lagomarsino, que por ahora es el único acusado de la muerte de Nisman, del crimen de Nisman, según la pericia de Gendarmería. Y esto es lo otro que pasó. Esto tiene que ver con la causa Memorándum, que era la acusación original de Nisman. La AMIA, recordemos que todo esto tiene que ver con el atentado contra la AMIA. La propia institución víctima del atentado, la AMIA, pidió a la DAIA que desista de la acusación penal contra Cristina por el memorándum con Irán. O sea, lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo, que esto era un error político que no tenía que ver con una cuestión penal, porque el memorándum era un disparate,
se declaró inconstitucional, ni los iraníes que hicieron el memorándum, fue un cagadón importante que cometió el kirchnerismo, pero de ahí a que esto se convierta en un encubrimiento del atentado es medio raro. Otras cosas que pasaron esta semana, para que vean cómo se va descascarando toda la teoría conspirativa del gobierno en materia de AMIA, es que Mario Cimadevilla, que era el tipo que estaba en la comisión del gobierno que investiga la AMIA, acusó al ministro de Justicia, Germán Garabano, y al propio presidente, Mauricio Macri, de encubrir a los dos fiscales que están procesados por encubrimiento en el caso AMIA 1. Es así de delirante. El tipo que estaba en el gobierno, rompió con el gobierno, mandó un informe donde dice que los fiscales, o sea, que el gobierno le pidió, igual que pasó en el Correo, que el Estado instruyó al que estaba en el juicio para que fuera contra los intereses del propio Estado. En la causa del Correo le dijeron, no, mire, usted no reclame tanto, vamos a un arreglo fácil, que una fiscal se avivó y dijo, esto es un arreglo ruinoso para el Estado. En el caso de lo que se está investigando ahora en Comodoro Pi, causa en la que yo declaré, y también declaró Claudio Lipsi, que está aquí en el estudio, que es lo que se conoce como el caso AMIA 1, el encubrimiento por el cual un titular de la DAI, una vergüenza, Rubén Beraja, terminó procesado por encubrimiento, el juez federal Juan José Galeano, los fiscales Mullen y Barballes están siendo procesados. Garabano instruyó a un funcionario de la Procuración para que el Estado desista de acusar, para que no acusen más. Fue tal el escándalo que quien fuera senador radical, Mario Cimadevilla, que estaba en la comisión AMIA, se fue a la mierda, no quiso saber más nada y sacó, Claudio, un informe diciendo que se está encubriendo esto nuevamente. Vos lo leíste, ¿qué dice? Sí, exactamente. Tenemos que el informe de Cimadevilla justamente marca 3 puntos fundamentales. En primer lugar, que es la primera vez que un ex titular de la Unidad Especial de Investigación de AMIA, con palabras muy duras, se refiere al presidente Mauricio Macri en cuanto a que se está encubriendo. Es más, en una parte dice... ¿Acusa a Macri de encubridor del atentado? Sí, directamente. Sí, en una parte hasta dice que él le agradece al presidente que lo haya dispensado de que no se convirtiera, en vez de una unidad especial de investigación, en una unidad especial de encubrimiento. Es grave. Unidad especial de encubrimiento. A ver, lo está diciendo, no lo está diciendo un kirchnerista, lo está diciendo un hombre de Cambiemos. Lo está diciendo una persona de Cambiemos. Que tuvo algo de vergüenza y se fue a la mierda. Exactamente. Lo otro importante es que le da relevancia al juicio que vos hablabas, que declaraste vos, declaré yo, que se inició ahora en mis denuncias, en cuanto a que es hoy día lo más importante es de donde surgen todas las fuentes para poder saber qué es lo que ocurrió con el caso AMIA. Y lo otro que marca es también la falta de interés político y todos los obstáculos que le puso el Ejecutivo en cuanto a falta de presupuesto, a no contratar personas que necesitaba para hacer entrecruzamientos, que tuvo permanentemente obstáculos, incluso hasta por parte de la ex-CIDE y por parte de la justicia argentina, por lo cual no se podía avanzar en estas causas importantes. Esto es muy interesante porque acá tenemos la palabra de una persona que fue titular de una unidad que colocó el presidente Macri. A ver, Juan Pablo, ¿puede el Estado hacer esto? ¿Ir contra lo que venía haciendo? ¿Ir para atrás? ¿Cómo se hace? Mirá, como poder puede, que no tenga consecuencias es otra cosa. ¿Qué consecuencias puede tener? Ah, bueno, depende de lo que suceda. Digo, si hay denuncias de por medio, ¿sí? Bueno, habrá que investigar si efectivamente hay encubrimientos o no. La verdad que es un entramado que parece más una novela que un tema judicial. Claro, fíjate vos primero, es decir, no nos olvidemos que la única persona que salió a enfrentar al Ejecutivo, y en especial al ministro de Justicia, Garabano, fue la diputada Carrió, quien directamente... Otra por adentro de Cambiemos, digo, tampoco es que era kirchnerista, que hasta se quejó porque sí, no acusaban. Renunció la querellante, que era una persona de su confianza, que estaba como querellante, porque le pidieron justamente no acusar a los fiscales. Es decir... ¿Y cuál es la relación? ¿Por qué quieren proteger a los fiscales? Porque ha habido un cambio importante, se ve desde que asumió el gobierno, luego en 2 años ha habido un cambio importante en que no se sepa la verdad. No tiene que ver con la relación con el Fino Palacio, porque el Fino Palacio fue el primer presidente, el primer jefe de la Policía Metropolitana y estaba vinculado a Mullen y Barballes y vía Boca también está vinculado a Angelici. Tengo entendido también que Garabano está muy vinculado con Barbaque y con Mullen, pero también veamos que... O sea, que está protegiendo a los amigos. Sí, pero veamos que creo que va más allá. Veamos que está desarticulando una unidad de investigación fiscal, aparte de no acusar a los fiscales. Es decir, quiere dejar sin investigar el encubrimiento.
Y a esto quiero decir unas palabras por Waldo Wolf, que hoy tuvo unas palabras que realmente resultaron patéticas con respecto al titular de la AMIA. Me parece muy agresivo y también montarse a hacer política Waldo sobre los Wolf muertos de la AMIA. fue titular de la DAIA, fue miembro de la DAIA y hoy por hoy es diputado nacional de Cambiemos. Bueno, Waldo Wolf hoy dijo que le daba asco lo que había hecho el titular de la AMIA, pidiendo que se retirara como querellante a la DAIA. Y realmente me parece deplorable decir que le daba asco eso. Primero porque no sabe nada de la causa AMIA el diputado Waldo Wolf, nada sabe, ni tampoco del encubrimiento. Y tampoco él, y eso sí me da asco a mí, que cuando pasó lo que pasó con los fiscales Emon Violent y Barbaquia, en cuanto a que se retiró la acusación contra ellos y fue denunciado Lolita Carrió, Waldo Wolf no salió a decir nada. Tampoco salió a decir nada cuando Cima de Villa sufrió este embate de desarticular su unidad especial de investigación. Entonces, tengamos cuidado y no nos sumemos, y hay que poner las cosas en su lugar, me parece. Sí, Fer. Yo perdí un compañero de colegio en la AMIA, que fue con su hermano a hacer un trámite, Pablo Yalit, fue a hacer un trámite que había muerto la abuela, nunca había entrado en la AMIA y murieron los dos hermanos. Realmente yo no sé si alguna vez se va a poder saber qué pasó, ¿no? Pero justamente si algo tendría que condenarse es a los que trataron de tapar. Exacto. Si aparecieron fiscales y gente en la Argentina o policías o todo tapando, por lo menos que vayan en cana a eso, porque algo deben haber visto que no quieren que sea. El Pero es juicio, una- AMIA, el juicio contra el encubrimiento de la AMIA, lo que están haciendo, tratando de desmantelar todo. Pero es un para ente- salvar a Veraja, para salvar a los fiscales Mullen y Barbaquia, y a lo sumo lo condenarán a Galeano, que era el que orquestó el pago a Pero bueno, Tejeldín eso por un es delito un menor. entramado terrible Y Claudio Lipchi, que fue, y así lo conocí, contando las barbaridades que se hicieron por adentro de la causa, tuvo que vivir años sin custodia y le han cagado la carrera judicial. Entonces digo, acá... Bueno, por eso, realmente me parece no, porque si no empiezan, uno diga no, que aparezcan los culpables. Yo no sé si van a aparecer, si se va a saber, pero por lo menos los que son responsables en la Argentina de que esto no se sepa, que tengan una pena, ¿no? Y por último, créeme que en el juicio por encubrimiento está la verdad de quién cometió el atentado contra la AMIA. Quiero que vean esto. Hace tiempo que yo les vengo insistiendo con que el tramo que va entre San Lorenzo, más o menos en la provincia de Santa Fe, y Zárate Campana, es como la Sinaloa argentina. Es el lugar donde se exporta a Europa, al África para después entrar en Europa, vía barcos, sale la mayor parte de droga que sale de la Argentina. Siempre se dice la hidrovía es la autopista de salida de la droga de la Argentina. Sí, claro, es verdad, pero se dice genéricamente. Pocos saben cómo, no se sabe cómo, porque no hay muchos procedimientos en ese sentido, y teléfono para los jueces federales, que no están investigando un carajo. Pero este testimonio que ustedes van a escuchar les va a ser muy ilustrativo de cómo funciona ese entramado, que tiene que ver con los barcos, con los yates y barquitos que se estacionan al lado para subir o bajar las cargas de droga, y con los sindicatos corruptos que están en el narcotráfico. En Zárate están ubicadas buena parte de las terminales portuarias más importantes de la Argentina. La mayoría de los autos que entran o salen al país lo hacen por acá, por Zárate. Hay también terminales portuarias especializadas en cereales, pero en Zárate hay una mafia además, la mafia de los puertos. Estos comportamientos mafiosos en un puerto por donde pasa tanta droga incluyen tiroteos, palizas, amenazas y sindicalistas enriquecidos en un par de años. Trabajando como guinchero, vos me decías que viste algo raro. ¿Qué fue lo que viste? Sí, yo vi que el Grimaldi con las grúas movía las grúas hacia agua. Y vos no podés mover las grúas hacia agua. La grúa siempre... Bueno, se nos plantó la máquina, estas cosas que suceden en el mundo contemporáneo, muchachos. A ver si podemos recuperar la nota, porque si no estamos haciendo papelones. ¿Bien? Esto que ustedes veían es el testimonio de un guinchero. ¿Qué es un guinchero? El guinchero es el que maneja las grúas en la cual se descargan los barcos. El guinchero que ustedes van a escuchar explica algo de sentido común. Dice, yo trabajo como en un guinche y las cosas se mueven desde el barco a la tierra. Nunca se mueve una grúa, un guinche se mueve desde el barco al agua. Sin embargo, este muchacho vio
justamente esto, vio que adelante de él había un barco estacionado que no habían empezado a descargar, que de pronto empieza a bajar cosas, venía del norte, ¿no? Venía por la hidrovía, estacionó en el puerto de Zárate y empieza a bajar cosas, no hacia la tierra, sino hacia el agua. Esto es lo que se ve. A ver si tenemos la nota. No, esperen, no tenemos la nota. Quiero que, mientras vamos buscando la nota, a ver si la máquina se digna, quiero hablar un poco con Juan Pablo Godoy Vélez, porque cambió sustancialmente la legislación en la Ciudad de Buenos Aires en materia de narcotráfico. ¿Qué quiero decirles? Hasta ahora los casos de narcotráfico y de narcomenudeo, mejor dicho, se investigaban en los jueces federales de Comodoro Pi. Claro, como jueces federales de Comodoro Pi le rompía los huevos tratar los casos de narcomenudeo, porque claro, ellos se dedican a grandes escándalos de corrupción o grandes escándalos de narcotráfico. Cuando había un caso de narcomenudeo, salvo en el caso del juez Sergio Torres, que investiga muy bien desde hace años la Villa 1114, los jueces decían, no me traigas esto, qué sé yo. Y mientras tanto el narcomenudeo tenía un grado de proliferación en la ciudad. Si uno mira bien, en cualquier barrio hay de esas pancherías, bares que están abiertos a la tarde, donde siempre está el tranza vendiendo, y más o menos, mal que mal, las casas tomadas, se sabe dónde se vende. Esto cambió, ahora la justicia de la ciudad se va a dedicar, va a reprimir el narcomenudeo. Sí, justamente, a partir del 1 de enero, esto pasa a ser una competencia de la ciudad y la Fiscalía General ya tiene, en lo que va de la primer quincena de enero, recibieron cerca de 2.000 casos, ¿sí? Que son aproximadamente 1.600 casos, todos de narcomenudeo. ¿2.000 casos? Sí, sí. Digo, para la estadística de lo que era la justicia de la ciudad, y que te des una idea, estaban trabajando a razón de 100 denuncias o 100 detenciones mensuales aproximadamente. ¿Por qué? Porque los delitos transferidos eran muy pocos o eran delitos muy leves, y a partir de ahora creció explotó la justicia de la ciudad. ¿Y qué jueces lo juzgan? Los jueces los jueces penales contravencionales y de faltas de no de la ciudad. ¿Sí? O sea los jueces de la ciudad, pero los jueces de la ciudad pueden reprimir narcomenudeo. ¿No es que estaban para penas menores? Sí, bueno, pero lo que pasa es que esto, en el convenio que se celebró el 19 de enero del año pasado, pasó a formar parte de las competencias de la ciudad. Digo, la limitación estaba en función de lo que se conoce como la ley Cafiero, ¿sí? Y a partir de ahí las competencias se iban transfiriendo. Pero en este caso... si a alguien lo detienen ahora vendiendo cocaína, va a la justicia de la ciudad, no va más a Comodoro Pi. Siempre y cuando estemos hablando de narcomenudeo. Sí, un tranza, el tranza de la calle. ¿Cuántos jueces hay para 1.600 causas? 31. Ese es un tema. Se agiliza. Pero espera, sí, un tema. Digo, vos tenés en el Código Procesal Penal de la ciudad, tenés una estructura de funcionamiento totalmente distinta. ¿Por qué? Porque tenés el sistema es acusatorio, entonces el rol del fiscal es mucho más importante. ¿Es más rápida la condena? De hecho, ya han habido casos donde se hiciera un juicio abreviado, ¿sí? Y ya, digamos, tiene condena. En promedio, en la ciudad, los temas penales se resuelven en el marco de 1 año, entre primera instancia y segunda instancia. Es muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque prima la oralidad, priman las audiencias y no tanto papeleo. ¿Servirá para bajar el narcomenudeo? ¿La venta de cocaína en la calle? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el interés de la ciudad y de la justicia de la ciudad es mucho mayor en el narcomenudeo, porque es hoy uno de los temas más importantes que tienen. Claudio, ¿qué te parece? Sí, no, tal cual como dice, sí. Parte es más rápida. La justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es mucho más rápida. Y a través de estas transferencias de competencias se van ampliando más los delitos que les corresponde intervenir. Pero es mucho más rápida, como bien dice acá el doctor, es mucho más rápida el modo de Quiero pasar al otro tema que tiene que ver, bueno, hubo mucho debate sobre la cuestión de la jueza que liberó al motochorro que tenía pedido de extradición del país. Vos, Juan Pablo, tenés los fundamentos de lo que dijo la jueza. Sí, bueno, ahí los tenés atrás en la pantalla. No leo nada, che. Sí, pero ¿qué es lo que plantea la jueza principalmente? A ella ya le hicieron una denuncia en el Consejo de la Magistratura. Ahí está. La hizo el Ministerio de Justicia. Ella lo que plantea es lo siguiente. Ella pidió los informes, tanto a reincidencia como a migraciones y demás. En los informes no le llegaron en el plazo que tenía que resolver, ¿sí?
teniendo una persona detenida o le informaron, digamos, incorrectamente y le dijeron que esta persona no tenía antecedentes. Es la jueza Patricia Guillandot, sí, es esta. Sí. La que tenía que definir sobre este señor que se hizo famoso, Jair Jurado Mora, un motochorro colombiano. ¿Qué es lo que dice la jueza? Atención. Dice, en las actuaciones constan los informes confeccionados por el Registro Nacional de Reincidencia y por la Policía Federal Argentina, de los cuales no surge la existencia de antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero Jair Jurado Mora. Esto quiere decir que alguien miente, porque de las autoridades de la ciudad salieron a decir que ese tipo tenía que haber sido echado de la Argentina. Y la jueza dice no me También llegaron en las los informes. noticias se veía que había otros 2 casos y justamente en este comunicado que hace la jueza desmiente haber recibido esos otros 2 casos que no tramitaron en su juzgado. Está bien, eso ponele que los 2 casos no tramitaron. Pero acá este caso va a tener que ir al Consejo de la Magistratura. No puede ser que la jueza o miente Bueno, o pero está viviendo en un mundo es una de cosa muy fantasía. simple, ella tiene las constancias en el expediente. Entonces, si efectivamente de los informes no surge que esta persona tenga antecedentes ni tenga un impedimento Estamos para jodidos, ingresar al quiere decir país... que el Estado funciona como el orto, digamos. El sistema de informes, es que uno de los problemas, y que me lo escuchaste decir más de una vez, con respecto a la justicia, y en este caso, digamos, otros organismos de los cuales la justicia necesita nutrirse para funcionar correctamente, tienen un nivel de informatización pésima. Entonces pasan estas cosas. Que las cosas llegan tarde. Muchachos, les agradezco a todos que hayan venido. Nosotros nos vamos. Esto fue GPS. Le agradecemos a la gente de los Panqueques de Hernán que nos manda comida para que nosotros podamos aguantar hasta esta hora. Chao. En Tigre nos hicimos cargo de la seguridad antes que nadie. Y hoy lo superamos una vez más. Alerta Tigre Global es un núcleo inteligente de acción operativa que agiliza la velocidad de respuesta y mejora el nivel de solución frente a cualquier emergencia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan.